Pues bueno, Jorge, bienvenido a este segundo episodio del podcast Mente y Medicina. Qué honor tenerte por acá, un gran amigo, doctor, estudiante de la maestría y ahora preparándote para presentar el examen nacional. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues te decía, obviamente es la primera vez que grabo un podcast como invitado, entonces pues muchas gracias por la invitación y lo que pueda servir para los demás estudiantes, pues qué bueno. No, claro, Jorge, la verdad es que el honor es mío. Y pues bueno, te platicaba detrás de cámaras que la intención de este podcast pues es más que nada hablar de cosas que normalmente como estudiantes de medicina, como doctores, pues no platicamos. Sí, Esos sentimientos, esas emociones que todos sentimos, pero que de alguna u otra manera pues son temas tabú, que son temas como que con un poquito de estigma y que eso nos como que nos fuerza a embotellar todo, ¿verdad? A guardarnos todo lo que pensamos y lo que sentimos y a no platicarlo, a no conversar de eso. Creo que en una carrera como la de medicina, pues las emociones son muy fuertes. Todos sabemos que la carrera es una montaña rusa de emociones ujú. y pues qué mejor que platicar de esto por si alguien más está pasando por algo similar, pues que esto le sirva como de esperanza, como de ayuda, como de motivación, ¿no? Y seguramente la mayoría, porque pues a fin de Total. cuentas todos pasamos por, pues primero las materias básicas, el Ujú. internado, el servicio social y todo eso son muchas emociones que tenemos que vivir y muchas veces no sabemos cómo enfrentar esa situación. Entonces yo Así creo es. que aunque cada quien tome diferentes decisiones, todos nos vemos en la misma situación y todos tenemos que tomar el mismo tipo de decisiones y al final pues todos sentimos casi lo mismo, ¿no? Claro, claro. Oye, pues mira, el día de hoy creo que nos interesa mucho a todos los estudiantes y a todos los médicos hablar un poquito de lo que fue la experiencia de ser estudiante de medicina y después un poquito de graduarse y empezar esta aventura de lo que sigue, ¿no? Lo que sigue después de la carrera de medicina. Antes de hablar de eso, me gustaría preguntarte, Jorge, si tienes así algún ejemplo, alguna experiencia que tú digas, esta es la razón por la que yo estudié la carrera de medicina. Bueno, para empezar es una excelente pregunta Ajá. porque tengo varios, Ujú. pero voy a intentar ser lo más conciso posible. Primero que nada, pues importante mencionar mis antecedentes, que mi papá es médico, mi papá es gastroenterólogo. Ok. Entonces, pues esto me hizo desde chiquito, pues prácticamente conocer este mundo Ujú. y pues básicamente que fuera lo único que conozco, porque Sí. me hablaban mis amigos de sus papás que son arquitectos, ingenieros o que trabajan en empresas y yo la verdad es que no entendía muy bien cómo funcionaba. De primera mano, algo que me llamó mucho la atención cuando estaba Ujú. chiquito es que mi papá podía de cierta manera acomodar sus horarios, Ok. ¿no? Por ejemplo, que si tenemos algún partido de básquet o lo que sea, Ujú. si yo le avisaba con tiempo, mi papá podía acomodar su consulta y venir a verme. A Ok. diferencia de otros que a lo mejor, pues por horarios de empresas, pues no se pueden salir del trabajo. Claro, o sea, como dueño de negocio, haz de cuenta, Exacto. él podía organizar sus tiempos. Sí, como digo, obviamente para que llegues a tú organizar tus tiempos, pues es mucho trabajo de por Sí, medio, pero en claro. ese momento lo que yo veía era que él tenía la facilidad de organizar su tiempo Ok. y también inclusive con vacaciones y demás. Eso de cajón me llamó la Sí. atención desde el principio. Y luego ya cuando fui creciendo un poquito más, empecé a ver todos los beneficios que tenía como el hecho de ser médico. Beneficios me refiero pues emocionales y de satisfacción, ¿no? Claro, Porque me sí. acuerdo mucho cuando estaba yo todavía en secundaria, que mi hermana estaba estudiando la prepa y fue Ajá. a un retiro. Sí. Y en ese retiro al final pues había una misa, ¿no? Y en esa misa una persona que yo no sabía quién era se acercó conmigo y me dijo, tu papá me salvó la vida. Y a Órale. partir de ahí le empecé a poner mucha más atención a la gente que nos topábamos en restaurantes y Ajá. comidas y así. Y toda la gente que mi papá me decía, ah, pues no es que son pacientes. Pues toda la Ya. gente se acercaba con mucho agradecimiento, ¿sabes? Ok. Entonces eso me empezó a llamar mucho la atención. Yo decía, es que yo también quiero como sentir que serví tanto en la vida de otra persona, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Entonces, bueno, eso de cajón me llamó mucho la atención. Pero ya cuando lo confirmé, porque realmente todavía, o sea, todo el tiempo yo dije que quería estudiar medicina, Ok. pero pues tú sabes, tú estabas conmigo en la Sí, primaria, no sé claro. qué tanto te De acuerdas, toda la vida. pero pues yo no era un estudiante
tan bueno, ¿verdad? Ejemplar. Y era un estudiante relativamente problemático, entonces, Sí. pues la verdad es que como que ese antecedente yo mismo me sugestionaba de que es que Sí. no voy a poder, medicina está muy pesado, no voy a poder. Que creo que es algo que compartimos muchos realmente, o Sí, sea, tenemos este pensamiento que como estudiantes de medicina tenemos que tener ese récord de que somos muy buenos sí, sí, estudiantes, sí. pero realmente Si hay, muchos... si hay alguien que está escuchando y que quiera ser doctor y tiene malas calificaciones en secundaria, pues no se desmotive porque ese era yo. Claro, sí. Entonces, bueno, como que pensaba que no podía y demás, pero cuando ya lo confirmé oficial, independientemente con todo y el miedo, o sea, no es como que Ujú. confirmé que iba a poder, sino con todo y el miedo confirmé que sí quería, Sí, fue porque cuando estaba en prepa, mi abuelita cayó al hospital porque ok, tuvo un derrame. ok. Y de nuevo, el hecho de que tengas un familiar que esté en el hospital y que tú seas vaya, tú como médico puedas estar al pendiente, Sí, responsabilizarte un poco y pues en esa vez, en la atención, digo, claro que a fin de cuentas los médicos siempre hacen lo mejor por sus sí, pacientes, pero pues si tú, por ejemplo, me hablas y me dices, oye, pues ven a ver a mi mamá que se cayó y ajá. hay que, pues no sé, tratarla, bueno, pues es a lo mejor como un poquito diferente no sé, la emoción de ir a verlo, ¿no? Entonces, Como que sientes una ajá, responsabilidad sí, afectiva interesante. sí, pues el papá de un colega o la mamá de un colega Ujú. o así, ¿no? Claro, Entonces, esa vez, pues cayó mi abuelita al hospital y los doctores que tenían que verla, pues todos eran conocidos de mi papá, o sea, no es ujú. como que, pues te voy a traer a un doctor y pues no sé quién es, ¿no? Sí, No, o sea, era alguien que conocíamos, era alguien que daba un poquito más de sí, un poquito más de sí. atención y aparte, fuera el hecho de que haya más personas que están al pendiente, tú como médico, el saber qué está pasando, el saber que puedes ayudar un poquito más, Ujú. desde el momento del diagnóstico, el derrame, todo. Claro. Entonces, pues a partir de ahí también fue otra cosa que yo dije, que es que yo Esto quiero es lo ser, mío, ajá, sí. yo quiero ser capaz de ayudar a mi familia de esta manera. O Ok, sea, yo quiero ser responsable de mi familia en este sentido porque creo que puedo servir, ¿me ok. entiendes? Claro, claro. Entonces a partir de ahí dije, pues independientemente de que tenga miedo o no, lo tengo que intentar. Lo tienes que intentar. Oye, qué interesante eso que dices. A mí se me hace muy, muy impresionante. De hecho, el invitado pasado que tuvimos, nuestro amigo Tito, Ujú. también tenía familiares médicos. Su papá es pediatra intensivista y Ok, su mamá es odontóloga pediatra ok. y también ortodoncista. Eh, pero una pregunta que le hice a Tito y que me gustaría hacerte también a ti, ¿en algún momento tú en tu dinámica familiar sentiste algún tipo de presión por parte de tu papá en estudiar la carrera de medicina? Fíjate que Ok, al contrario completamente, mi papá me decía que no estudiara medicina. ya, O sea, mi papá me decía que intentara escoger una carrera un poco menos larga, no sí, tanto en complejo de dificultad. sí, De hecho, algo que se mencionó en su momento y que yo siempre he pensado es que absolutamente todas las carreras tienen su ujú, complejidad y dificultad. sí, Pero el tema aquí es el tiempo, ¿no? O sea, a fin totalmente. de cuentas, pues yo, por ejemplo, ahorita que estoy recibiendo mi título, tengo compañeros de mi misma edad que hace 3 años ya firmaron su título. Sí, Entonces, es más que nada ese tema. sí, Y no había presión para nada, o sea, no es como que ellos querían que yo estudiara. ujú, Era más la presión a lo mejor un poquito de tíos y familiares, pero de mis papás, nunca lo hubo. no, Realmente te digo, mi papá me decía, no, hombre, dale por otro lado. Pero ya al final cuando le dije, oye, ¿sabes qué? O sea, aunque tú me digas que le dé por otro lado, pues lo voy a intentar, sí. pues fue con apoyo al 100%. Qué bueno que me platicas eso. Algo que también se me hace súper interesante es ese sentimiento que tú tenías de servir a los demás. Sí. He platicado con muchas personas de las razones equivocadas para entrar a medicina, que muchas personas tienen estas ideas equivocadas de a lo mejor voy a ganar mucho dinero, a lo mejor voy a ser una persona súper respetada, súper importante en la sociedad, a lo mejor voy a influir de una manera pues manipuladora en la vida Ujú. de las personas. Pero creo que pues esa característica que tú dices de quiero servir a los demás, pues sin duda es como que la razón perfecta para decir medicina puede ser tu camino, ¿no? Fíjate que es muy importante lo que dices porque, pues a lo largo del tiempo, te digo, pues he estado metido en este gremio desde chiquito. Ujú. Y he podido ver un poquito como que los patrones o los Sí, comunes denominador que hay entre los médicos que les van bien y los que ujú, no tanto, ¿verdad? sí, Y en general te puedo decir casi con certeza de todo lo que he visto que los doctores que no toman en cuenta de primera mano el dinero y se enfocan en realmente resolverle el problema a la persona sí, son a los que mejor les va. sí, Y a fin de cuentas, como médico, pues claro, económicamente te puede ir muy bien,
pero lo mejor de todo es que si haces bien tu trabajo, es muy difícil que tengas dificultades económicas. Digo, a fin de Ok. cuentas todos la tienen, pero puedes llegar a un nivel de estabilidad económica. Ujú. Eso a fin de cuentas sí es un beneficio, ¿no? Porque si Sí, buscas estudiar mucho y muchos años, pues esperas que por lo menos puedas vivir bien. claro. Y eso es algo muy bueno porque si dentro de la carrera tú te esfuerzas en atender bien a los pacientes, en atender bien a las personas, estas mismas personas te van a seguir buscando Sí. y te van a mandar con más pacientes y demás, ¿no? Entonces, Ujú. al final, el servir a otras personas y el hacerlo bien y el hecho de que tú les des la confianza de que pues estás haciendo las cosas por su salud y no por sacarle dinero de la bolsa, es lo que hace que eventualmente como quiera puedas tener cierta estabilidad. Claro. Y a fin de cuentas sí, es muy importante porque mucha gente sí piensa, o sea, que vas a ser millonario y no es Sí. cierto, la realidad es que no es cierto. Totalmente. Oye, algo muy curioso que yo he pensado personalmente Ujú. es que sobre esa misma idea que creo que es súper ideal, ¿no? O sea, el tener esta visión de querer servir, ¿no? Ujú. Entrar a la carrera de medicina buscando servir a los demás, buscando entregar tus servicios por el bien de otras personas, creo que es la razón correcta para entrar a medicina. Ujú. Al mismo tiempo, siento que algunas personas que tienen súper idealizado el servir, Ah, el ok. salvar vidas, súper romantizado el llegar pues a ser, como tú decías, ¿verdad? Un héroe Ujú. para una persona, tienden a batallar un poquito cuando entran a la carrera Ujú. porque pues se topan con estudiar, meter la nariz todo el día en el libro, ¿verdad? Estar sentado, estar contestando exámenes y a veces teniendo resultados no tan padres en los exámenes, con profesores un poquito terribles, ¿verdad? Que te presionan mucho. Y pues el verdadero hecho de salvar una vida, pues todavía cuelga, ¿no? Falta mucho en la carrera de un estudiante. O sea, entras en primer año y te toca vivir muchas cosas que a lo mejor nunca te dijeron que Ujú. tenías que pasar por ahí, ¿verdad? ¿Cómo pasó esto en tu caso? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, de hecho, se me ocurrieron varias cosas que contestarte de lo que me dices, pero Ujú. primero que nada es que como médico no solamente eres útil cuando salvas una vida. Sí. Eso es algo que yo veo todos los días. O sea, en la consulta yo me siento muy útil muchas veces, Ujú. independientemente de que la persona venga con tos y mocos. Qué importante lo que dices. Los ayudas no solamente salvando una vida. Sí. Realmente si tú los escuchas y la gente... Y de hecho esa es otra cosa que siempre dicen, ¿no? O Ujú. sea, el hecho de que tú escuches al paciente ya le resolviste el 50% de su Sí. problema. Exacto. Entonces muchas veces es eso, es consulta, es orientación Ujú. médica. Oye, yo tengo este problema, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé quién me puede ayudar. Ujú. Bueno, yo con mis conocimientos que tengo, a lo mejor no te voy a salvar la vida, pero sí te voy a resolver el problema que tienes y el problema que no te está dejando trabajar, no te está dejando dormir, Sí. no te está dejando en general como que tener una vida pues saludable, sana, etcétera, ¿no? Eso es por una parte. Ujú. Ahora, lo que dices de los libros, pues digo, a fin de cuentas, para poder ayudar a una persona y para poder salvar una vida, pues tienes que tener el conocimiento. Sí. No es de gratis. Y la realidad es que, pues es mucho el conocimiento que hay en medicina. Entonces, yo creo que es muy importante, pues, llevar un semestre, o sea, un semestre a la Un vez. semestre a Un la vez. semestre a la vez. A fin de cuentas, ese sentimiento de querer ser útil y de querer servir, pues siempre va a estar, pero la realidad es que, por ejemplo, desde primer semestre que te enseñan primeros auxilios, Ajá. tienes la capacidad, por ejemplo, de a lo mejor identificar una situación de riesgo y ayudar a Totalmente. una persona. Entonces, desde primer semestre puedes llegar a ser algo útil. Entonces, a fin de cuentas, pues poco a poco vas desenvolviéndote. Y luego, otra cosa importante es que a veces en el internado Sí. piensas que no puede ser tan útil porque los pacientes pues son de los residentes o de los profesores, pero insisto, no necesariamente tienes que salvar una vida para ayudar. Ujú. Como médico interno de pregrado, yo siempre he pensado que obviamente tu responsabilidad al principio pues es aprender, ¿no? Sí. Pero muchas veces los residentes están tan cargados de trabajo que no pueden ellos explicarles con el tiempo a los pacientes Sí, ni su tener ese, enfermedad. ese, ese tacto con los Ajá. pacientes. Yo pienso que ahí es donde entra también la responsabilidad del estudiante de Sí. medicina, ¿no? Y es algo que te puede a ti, a lo mejor si estás en segundo, tercer año, no ver tan adelante el hecho de que pueda ser útil, sino Ujú. desde cuarto o quinto año que ya estás yendo al hospital, Sí. ya puedes ayudarle a los pacientes explicándoles su situación, obviamente con la autorización de los residentes, Sí. pero es como que tu parte de servir la puedes hacer desde antes y cada quien desde su trinchera, o sea, Sí. obviamente no es lo mismo lo que hace a lo mejor
el neurocirujano que va a operar a una persona que tuvo un derrame cerebral o algo así, Claro. pero el estudiante puede ayudar a los familiares explicando la situación, el estudiante puede servir de muchas otras maneras y al final pues cada quien es desde su trinchera. Sí, qué importante lo que dices, literal se me pone la piel chinita porque pues es que es muy importante que el estudiante de medicina asuma esa responsabilidad. Claro, sí, sí. Yo personalmente siento que con los compañeros que tuve se vivía mucho de que, chin, pues es que no puedo ayudar al paciente como yo quiero, ¿verdad? No lo puedo operar, no le puedo curar esta herida. Pero qué razón tienes que muchas veces como estudiantes de medicina pues es resolver las dudas de los pacientes, ayudar a los familiares a entender lo que está pasando, ayudar a los familiares a poder ayudar a su paciente enfermo, ¿verdad? En muchos hospitales como en el que estuvimos nosotros, pues los familiares están afuera Claro. y no tienen nada de información, y no Claro. los dejan entrar y no saben nada. Y qué importante es que te sirve como estudiante de medicina esa práctica de dar malas noticias, de platicar con los familiares, de pues, enseñarles un tema realmente. O sea, cuando tú le vas a decir a un paciente, a un familiar, que el paciente tiene piedras en la vesícula, que tiene algún problema de apendicitis, pues qué importante es saber transmitir lo que va a pasar, saber transmitir los riesgos de la cirugía, cómo va a estar todo el procedimiento, cuánto tiempo lo van a poder ver, etcétera, ¿no? ¿Tú tuviste alguna experiencia dando malas noticias? Pues fíjate que sí. Como estudiantes, como médicos internos de pregrado, tengo entendido que no es nuestro trabajo. No. ¿Sí? Y realmente no recibimos un entrenamiento para dar más noticias oficial de la universidad. Al menos no lo recuerdo. Sí me acuerdo que había cursos extras, como que extracurriculares, y recuerdo haber tomado un curso de malas noticias que me encantó. O sea, creo que era muy importante. Para mí fue muy importante haber ido a ese curso y fue así como un simposio extracurricular totalmente. Me lo topé hacia un cartel y dije, pues qué interesante, no voy a ver. Y aprendí mucho. A mí me tocó un caso de un paciente en el que igual, o sea, los residentes, como bien lo dijiste, a veces están muy apurados y caen malamente en esta situación de que pierden el interés o pierden la prioridad de tener el tacto humano con los pacientes y con los familiares. Y no fui yo el que dio la mala noticia directamente, pero sí el residente cometió un error muy importante a la hora de transmitir la mala noticia y yo estaba ahí al lado y la verdad es que no me pude retirar con los pacientes así con cara de shock, ¿verdad? O sea, el residente dio la mala noticia, se retiró así como si nada hubiera pasado y pues yo me quedé ahí impactado, ¿verdad? Con los familiares llorando, pues gritando literal y sí, o sea, sí te quiebra, güey. O sea, el escuchar ese grito de una mamá que pierde un hijo, de un esposo que pierde una esposa, pues es algo que penetra, güey. O sea, que te afecta emocionalmente y quedarte parado tratando de mantener un semblante de positivo o formal, ¿verdad? Profesional. Fuck, pues sí es algo durísimo, la verdad. Yo creo que por eso es muy importante y de hecho me gusta mucho la intención de tu podcast de compartir los sentimientos de estas experiencias, porque a fin de cuentas puede llegar un momento en el que no te das cuenta, ya terminaste la residencia y tienes tantas cosas guardadas que a fin de cuentas pues todo lo que te guardas de alguna manera va a salir, ¿no? Claro. Y pues puedes no ser de la manera más positiva. A mí me pasó que hubo una persona que había fallecido, lo iban a subir a quirófano, pero para cuando llegó pues ya había fallecido. Estábamos en urgencias y el residente de cirugía, pues a mí se me hizo que lo hizo bien, o sea, fue directo en la noticia, fue empático, porque pues es otra cosa, o sea, hay que ser directo y hay que decir las cosas como son, pero con empatía, ¿no? Y se terminó de dar la noticia, nos quedamos ahí unos momentos, ofrecimos nuestra ayuda en algo más que pudiéramos ser útiles, pues ya no podíamos hacer nada más, obviamente, y nos retiramos a seguir trabajando, pero me acuerdo mucho que bajamos por las escaleras y el doctor se sienta en el piso, se sienta en las escaleras y se puso a llorar. Sí. Y estuvo así como, no sé, unos 20 segundos, 30 segundos, o menos tal vez, y se me hizo muy largo. Y ya después se para y nada más me dice, bueno, a darle. Y a seguirle. Sí. Y seguimos con la guardia y seguimos otra vez en urgencias y otra vez viendo cosas y llegan pacientes bien complicados. Entonces realmente ni siquiera tienes un tiempo durante la guardia de vivir ese momento traumático, claro. ¿Verdad? O sea, sí, porque, de procesarlo. Exacto, no tienes tiempo de procesarlo porque sucede y
bueno, pues ni modo, el paciente que sigue, porque también le tengo que dar mi atención, ¿verdad? Claro. Entonces, pues eso es muy importante. Que es algo muy fuerte que sucede en la vida diaria de los médicos y que, de nuevo, pues no se platica de esto porque como tú lo dijiste, o sea, el médico tiene que dar una mala noticia y a los 10 segundos tiene que ver a otro paciente con la misma energía positiva, con la misma calidad de atención. Y ese procesamiento de estas noticias duras, de la muerte, pues de las malas noticias, no es nada fácil. O sea, no es algo que cualquier persona puede lidiar con eso de manera automática o de manera natural. De hecho, pues te digo, nadie nos entrena para esto. Debería de entrenarse a los médicos para esto, pero no recibimos ese entrenamiento, esas herramientas de duelo, de procesamiento. Y pues claro, o sea, después de un día que te toca vivir, a lo mejor no muchas muertes, pero sí una que otra muerte, malas noticias, situaciones muy fuertes, a lo mejor un paciente no está tan grave, pero no puede pagar su atención médica, ¿verdad? Por lo tanto está súper atrapado ahí en el hospital porque no puede hacer ni una ni otra, ¿verdad? A lo mejor los familiares están en otro estado y el paciente está abandonado ahí en el hospital. Entonces, situaciones que te llenan el corazón, el alma y la mente de abrumación, ¿no? El simple hecho de caminar por urgencias, Claro. o sea, ves a toda la gente que está ahí sufriendo y Sí. yo como que sentí cierta responsabilidad también en ese sentido cuando estábamos, por ejemplo, en la rotación de urgencias. ¿Qué es lo que decimos, no? O sea, no, a lo mejor no es porque, o sea, por mala gana o así, pero pues hay tanto trabajo que no se puede salir a explicar a los pacientes que están, bueno, los familiares que están afuera. Sí. Entonces, algo que a mí me gustaba hacer mucho era, pues, estar saliendo. O sea, realmente, a fin de cuentas, como interno, sí tienes un poquito de tiempo para salir y dar un estatus de que, oye, a lo mejor no sobre el tratamiento, pero Sí. el familiar quiere saber qué se le va a hacer Claro. al paciente, ¿no? O sea, si se le va a hacer un TAC, si se le va a hacer X estudio, si ya se le hizo, si no se le hizo, si está tomando medicamentos, cómo se siente. Totalmente. Entonces, a lo mejor no solamente es el hecho de que tú le digas, ah, bueno, le vamos a dar este tratamiento, pues porque eso no es tu responsabilidad, pero el hecho de que tú salgas y le digas, no señora, su esposo ya se siente mejor que cuando llegó, Exacto. es un alivio impresionante y a fin de Totalmente. cuentas no tienen por qué estar equivocados en hacer eso, o sea, pues es un sentimiento que tienen adentro. Y es algo de progreso también, o sea, obviamente ya cuando son malas noticias, pues sí tienes que pedir un poquito de autorización o inclusive a veces a decirle al doctor que, oye, pues, ¿crees que puedas ir a avisar? No sé qué. Y ya, poco a poco se puede hacer, pero la verdad es que sí es algo muy difícil y es lo que preguntaste antes sobre si quiero salvar una vida o no. No necesariamente tienes que salvar una vida. El simple hecho de que pongas un poquito más de atención en eso, pues ya estás siendo bastante útil y ya estás sirviendo. Y sobre esta misma línea de lo que estamos platicando, Jorge, ya mencionamos que, bueno, al final de la carrera, durante el internado, pues definitivamente nos toca vivir una montaña rusa de emociones, ¿no? Durante el principio de la carrera, creo yo también que sí son muchos como choques de pensamientos, de emociones, de expectativas contra la realidad. Y por lo tanto, pues el estudiante de medicina, como de muchas otras carreras, pero sobre todo el estudiante de medicina, sí le toca como lidiar con estas montañas rusas de emociones, de a lo mejor al principio las expectativas contra la realidad, al final pues de la realidad contra lo interno, ¿verdad? La emoción interna. En general, Jorge, ¿tú sientes que los médicos o los estudiantes de medicina viven una experiencia feliz y positiva durante la carrera? ¿O crees que es difícil o que tienen picos altos y bajos? ¿O cómo lo describirías? Bueno, pues para empezar creo que todo hay montañas rusas, o sea, toda la vida en general creo que es una montaña rusa, siempre va a haber momentos buenos, siempre va a haber momentos malos. Claro. Pero hay algo muy importante que de hecho dijo el doctor Guillermo Elizondo en el podcast, en mi podcast cuando fue. Saludos al doctor Guillermo Elizondo. Saludos. No, la verdad es que le he aprendido una gran cantidad de cosas al doctor Guillermo, es increíble. De verdad es que toda mi admiración para el doctor. Sí, es increíble. Y de hecho tiene un podcast. Sí, claro. Tiene 2 podcasts. Sí, el Memoverso. Sí, el Memoverso. Sí. Bueno, algo que le aprendí a él es que... Ay, ¿me puedes servir también? Sí, claro. Es que está muy bueno el café, Doctor Coffee. Algo que le aprendí al doctor es que siempre estamos viendo hacia arriba, o sea, desde primer año. En primer año ya quieres estar en tercer año, en tercer año ya quieres ser MIP, en el internado ya quieres estar en sexto año, cuando estás en el sexto año ya quieres estar en el servicio social, cuando estás en el servicio social ya quieres estar en la residencia, entonces... pues vamos a esperarnos, vamos a tranquilizarnos y vamos a vivir etapa por etapa, ¿no? Claro, o sea, no puedes todo el tiempo estar diciendo cuando me gradúe, cuando sea residente, cuando gane más dinero, no, o sea,
desde ahorita ya estás haciendo muchas cosas y si te enfocas muy bien en el presente, entonces pues el futuro va a pintar bien, pero es estar enfocado en el presente. A fin de cuentas, aún enfocado en el presente, pues vas a tener montañas rusas y vas a tener calificaciones bajas, calificaciones altas, pero a fin de cuentas, pues hay que intentar darle vuelta a la página y seguir trabajando. No, le diste el clavo, hermano. Realmente creo que yo es algo que he estado intentando compartir en mis redes sociales, porque bueno, socialmente, a lo mejor gracias a las redes sociales y a la época, la era digital, pues sí creo que estamos viviendo una cultura como de que se nos hace difícil esperar para obtener resultados, ¿verdad? Queremos todo inmediatamente. Y esta como situación de que no tenemos esa paciencia entrenada para esperar los resultados que queremos, pues sí nos hace sentir en una carrera de medicina que es muy larga y que después hablaremos que realmente es cortita. Muchos dicen eso, ¿no? Que parece larga, pero realmente es muy cortita. Mucha gente quiere vivir, o sea, quiere ya obtener los resultados, ¿verdad? Quiere ya saber todo, quiere ya empezar a operar, quiere ya empezar... Nunca vas a saber todo para empezar. Exactamente, para empezar. Entonces, qué importante lo que dices de enfocarte en el presente y vivir cada etapa al máximo, ¿verdad? De permitirte el respirar, el estar presente en lo que estás viviendo y enfocarte al máximo en esa etapa que es muy importante, que la vivas al 100 y que aprendas y que absorbas todo lo que tienes que absorber en ese momento preciso, ¿no? Estás llevando anatomía, ni pienses en fisio. Exactamente. O sea, enfócate, disfruta que estás aprendiendo anatomía, no pienses en farma, no pienses en el internado. O sea, creo que lo más importante es eso, o sea, disfrutar lo que estés haciendo. A fin de cuentas, cada semestre tiene como que su materia o sus dos materias que son como más importantes, vamos a llamarle, en la Academia de Medicina. Pero si te enfocas realmente a disfrutar de esa materia, pues para empezar vas a aprender más, vas a aprender mejor y segundo vas a tener un poquito menos de ansiedad porque es menos pensamiento en el futuro y pues es más pensamiento es lo que decía sobre el placer inmediato o el placer retardado, la paciencia. A fin de cuentas, si te enfocas en el semestre y te enfocas en lograr las cosas del semestre, en cumplir tus metas del semestre, pues lo demás no pasa nada, o sea, como quiera va a llegar. Y cuando estés en ese momento, te enfocas en las metas de ese momento. Claro. Pero pues poco a poco todo se va dando. Yo creo que esa es la principal causa de estrés y de ansiedad, a lo mejor también de burnout en los estudiantes de medicina que siempre viven en el futuro, ¿no? Pues es lógico pensar que cuando tienes estudiantes, amigos de mayor edad, ¿no? Que están arriba de ti, y te dicen, no, espérate a farma, ¿verdad? Que farma está bien dura. No, espérate a medicina interna, que hematología está bien difícil. Pues sí, como que construyes en tu mente un monstruo, ¿no? En el futuro, que dices, bueno, ahorita a lo mejor estoy batallando, pero el monstruo que viene después está más duro, ¿no? Como si estuvieras jugando un videojuego y que el siguiente nivel está más difícil. Y eso, pues obviamente sientes mucha presión, ¿no? Sientes mucha presión, eso te da ansiedad, te da estrés. Y pues realmente eso es la ansiedad. La ansiedad es una preparación para un peligro que probablemente es inventado, ¿no? O sea, es una preparación excesiva, un miedo excesivo a un peligro que a lo mejor pues se procesó de una mala manera en nuestra mente y eso pues nos hace daño en nuestro organismo. Y otra cosa importante es que, digo, al final, o sea, la capacidad de vivir el presente y el hecho de intentar no adelantarte y no querer ver las cosas más a futuro, pues es algo con lo que yo sigo trabajando. O sea, no es algo que lo aprendes y ya lo hiciste, no. O sea, es algo que probablemente todos los días de tu vida vas a tener que intentar trabajar, internalizar, meditar, detenerte a respirar y entender que ahorita este es tu proceso. Y me pasa, digo, más adelante lo vamos a hablar, pero pues obviamente, o sea, de repente me encuentro a mí mismo pensando en el futuro más próximo, que es el examen, la residencia y demás, ¿no? Entonces, es algo que se sigue trabajando, o sea, no porque ya haya terminado la carrera quiere decir que ya aprendí a manejar esa situación. He aprendido muchas cosas, eso definitivo, y hemos crecido. Hemos crecido y los pensamientos es un poco más fácil de identificar y aparte de, pues, regresarte al presente, ¿no? Cada vez es un poquito menos complicado, pero al final mi punto con lo que estoy intentando decir es que es una habilidad que tienes que seguir desarrollando y siempre seguir trabajando, no es algo es una lección de vida realmente. Exacto. O sea, esto no, pues para empezar no es exclusivo de la carrera de medicina, yo creo que se vive en cualquier carrera universitaria, en cualquier proceso,
y finalmente pues en la vida diaria. O sea, las personas que se enfocan en lo que viene después, pues siempre van a vivir con esa carga emocional, con esa ansiedad de vivir en el futuro, ¿no? Y de luchar entre la realidad y las expectativas. Porque unas cosas son las cosas que queremos en el futuro y que idealizamos, y luego cuando realmente las recibimos, no sentimos esa satisfacción que esperábamos, ¿no? Porque nuestra mente a lo mejor voló un poquito más de lo que debía y se imaginó que a lo mejor al colgarse la medalla, al obtener el título universitario, al ponerse la bata de doctor, se iba a sentir increíble, ¿no? Esta euforia, esta emoción fascinante, y a lo mejor sí se siente por un día o dos, ¿no? Y luego pasan los días y dices, bueno, pues ya soy doctor y ya, o sea, la vida sigue, ¿no? La vida sigue como normal y hay que aprender a disfrutar el proceso, disfrutar el presente, ¿no? A fin de cuentas, algo que a mí me gusta mucho de la carrera de medicina es que, digo, siempre hay altas y bajas, pero dentro de lo que cabe puedes tener un crecimiento cada año, ¿no? Sí. Entonces, a fin de cuentas, bueno, yo soy muy apasionado por el tema del desarrollo personal Sí, y el yo crecimiento personal, ¿no? Entonces, me es muy padre el hecho de que puedas regresar al pasado y decir, bueno, es que en segundo año era así, tercer año era así, cuarto año era así, quinto año era así, ¿no? Claro. Entonces, estando en medicina, bueno, en todos lados, pero estando en medicina puedes ver cómo vas creciendo poco a poco, pero volteando para atrás te das cuenta de todo lo que has crecido, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Definitivo. Hablando sobre eso, Jorge, ¿qué sentiste tú cuando te graduaste de la carrera de medicina? ¿Qué fue, o sea, la experiencia de graduarte de la carrera fue tan emocionante como la esperabas? A lo mejor construiste una fantasía. ¿Cómo fue graduarte para ti de la carrera? Mira, fíjate que hay un periodo de tiempo cuando terminas sexto año, entre los días de graduación y antes de entrar al servicio, que te sientes en la cima del mundo. Sí. Entonces es como una semana y media más o menos, bueno, en nuestro caso fue no sé, 20-21 de julio al 1 de agosto, haz de cuenta. Sí. Ese periodo de tiempo te sientes invencible, realmente invencible, te sientes en la cima del mundo. Y la verdad es que creo que está bien, o sea, porque después entras al servicio social y pum, te das de golpe otra vez. No, hay que disfrutar los momentos. Pero, definitivo. exacto. Sí. Pero a fin de cuentas, tomando en cuenta que hay situaciones muy difíciles y hay momentos realmente muy pesados en la carrera, pues hay que celebrar nuestras victorias. Entonces, Totalmente. esa semana, por ejemplo, yo me acuerdo que veía a mis amigos todos los días y salíamos a festejar todos los días y todos nos sentíamos igual. Entonces, que para empezar, esa es otra parte muy importante que me gustaría compartir, ahorita que estamos hablando como de la etapa de estudiante. Sí. No hay nada más importante en la carrera que sus amistades. Entonces, pues en ese momento todos estábamos disfrutando porque yo sabía lo que habían pasado mis amigos. O sea, yo sabía que esta persona había pasado por esto y había batallado con esto, pero ahorita ya es doctor. Exacto. Esta otra persona había batallado con esto, pero ya es doctor. Yo había batallado con eso, pero ya soy doctor. Lo logramos como equipo. Lo logramos como equipo. Sí. Entonces, pues digo, la verdad es que, como te digo, hay que celebrar nuestras victorias. Y obviamente después entras al servicio social y, digo, insisto, ahorita tal vez también hablamos de eso, pero entras al servicio social y te das un poquito de golpe otra vez y otro aterrizaje en la realidad, pero también es una etapa que tienes que vivir a fin de cuentas. Sí, no, yo creo que, por ejemplo, para mí el servicio social sí fue un momento de bajón, o sea, como tú decías, del éxtasis de graduarte, de sentirte en la cima del mundo. En mi caso, pues yo apliqué a un servicio social por investigación, ¿no? Yo quería quedarme en una plaza universitaria, tenía como que mis planes hechos. Y finalmente, pues el destino no lo quiso así, ¿verdad? Me mandaron a una plaza clínica, que ahorita agradezco un chorro esa experiencia, pero me mandaron a una plaza clínica alejado de la ciudad, lejos de mi casa, me tuve que ir a vivir al centro de salud. Fue una experiencia totalmente diferente a lo que yo estaba esperando, a mis expectativas de lo que iba a ser mi servicio social. Y para mí sí fue durísimo los primeros meses lidiar con esa realidad, ¿no? Como que yo había imaginado esta etapa de servicio social, yo como pasante, dueño del mundo, teniendo tiempo para estudiar para mis exámenes, teniendo tiempo para mis cosas, y luego pues me tocó ir a un servicio social clínico. ¿Cuánto tiempo tuviste para darte cuenta que iba a ser, es que ahorita te comparto mi experiencia, pero ¿cuánto tiempo tuviste para darte cuenta de que no iba a ser lo que habías estado pensando toda la carrera y para prepararte, para enfrentarte para lo que venía? Bueno, es algo muy importante porque igual, yo estuve durante el proceso de graduación, yo creo que estuve aplicando a lo mejor un mes y medio, ¿sí? Un mes y medio aplicando a mi servicio social por investigación. Una semana antes de graduarme,
me avisan que no me aceptaron y pues me avisan que voy a tener que escoger una plaza clínica. Y dije, bueno, ok, podré, con mi promedio, ¿sí? Con todo mi currículum, dije, bueno, seguramente me toca una plaza clínica muy buena, ¿no? Muy padre, cómoda, cerca de mi casa, etc. El día de la selección de plazas, escogen uno, por promedio, y te dan 6 segundos para escoger una plaza. Entonces, están todos en una videollamada. En mi caso, bueno, era pandemia, entonces estábamos todos en una videollamada. A veces es presencial, pero en mi caso fue videollamada. Sí, Los 250 estudiantes, todos es que tu generación era un poco más pequeña. Era más pequeña, sí. Nos graduamos 180, más los irregulares. Ajá, éramos como 240, 250. Todos en una misma llamada y todos escogiendo uno por uno, ¿no? Su plaza, su plaza, su plaza. Cuando me toca a mí escoger, me dan 6 segundos para escoger. Yo tenía una lista de opciones y aunque ya tienes la lista y vas descartando las que no, pues ya te las ganaron, cuando te toca elegir y dices, esta plaza que es la mejor, pero no es la que yo quería, pues sí es algo fuerte, ¿no? Y te dicen, escoge ya, porque sigue el que sigue. Y pues 6 segundos, los 6 segundos, no, pues yo, chin, y hablando así con mi novia en ese entonces, de que cuál agarro con mis papás, y es ya, bueno, escojo esta. Y no tenía nada de información de esa plaza, no sabía dónde estaba, no sabía cómo funcionaba, cuáles eran los horarios de operación. Yo me fui enterando mucho después que iba a tener que hacer guardias de 24 horas todos los días, que tenía que hacer guardias de fin de semana, que aunque era una plaza urbana, con guardias diarias y de fin de semana, no me iban a pagar como debería de ser en ese tipo de plazas. O sea, me iban a pagar como plaza urbana y no como plaza rural. Pues todo eso es un shock, ¿no? A mí, ¿y qué dices? A mí nadie me avisó realmente, o sea, nadie me avisó y pues es durísimo, o sea... yo siempre lo he dicho, lo comento muchas veces, la carrera de medicina fue una montaña rusa, pero ese momento del servicio social es la primera vez en todo mi proceso educativo que sí me sentí como fuera de control sobre mi vida, ¿no? Que yo decía, esto para nada es por lo que trabajé, para nada es por lo que me esforcé, lo que yo tenía en mis planes, esto es totalmente diferente a lo que yo quería y aquí estoy, ¿no? Lo tengo que hacer porque pues eso es el proceso que me está tocando vivir ahorita, si me quiero graduar, ¿no? Si quiero mi título. Creo que, bueno, dijiste cosas muy importantes. Ajá. Primero que nada, a lo último que mencionaste, Ajá. durante la carrera, muchas de las cosas que hacemos sí están sobre nuestro control, Sí. pero muchas cosas al final, o sea, ya cuando terminas no, sobre todo el servicio social. Sí. Entonces, algo que a mí me ayudó mucho fue intentar enfocarme en las cosas que sí estaban en mi control. Sí. Yo quería, igual, me pasó lo mismo que a ti. Yo, pues bueno, durante la carrera, Ajá. desde más o menos tercer año creo, o cuarto año, no me acuerdo, empecé a trabajar en investigación en endocrino. Sí. Entonces, pues yo ya conocía cómo funcionaba más o menos la investigación en el hospital. No me considero ningún experto, de hecho todavía sigo en aprendizaje y en formación en investigación, pero pues en su momento, desde hecho ahí en el mismo departamento te dicen, cuando seas pasante aquí, entonces pues te vas mentalizando, pues yo voy a hacer mi servicio social aquí, ¿no? Entonces, sí, claro. es más o menos lo que te pasó a ti, o sea, como que todo el tiempo estás pensando y pensando y pensando y pensando. Para empezar, creo que es muy importante dejar que fluyan las cosas. Sí. Segundo, ¿cómo vas a recibir el rechazo o cómo vas a recibir el hecho de que no se va a hacer lo que tú querías, ¿no? A fin de cuentas, en medicina eso va a pasar muchísimo. A mí en segundo año yo apliqué embriología como instructor, no me aceptaron. Apliqué anatomía como instructor, no me aceptaron. Pero después sí me aceptaron en BP Invest, por ejemplo. Entonces, el punto no es hablar de departamentos, el punto es hablar de que te van a rechazar, pero a fin de cuentas, pues lo que sigue, ¿no? Y aplicar otra cosa y siempre buscar un poquito de crecimiento personal. Claro. Cuando fue la parte del servicio social, pues te digo, yo pensaba en investigación. Sí. Tenía un poquito de formación, tenía un poquito de contexto, pero tenía esta espinita también como quiera de que me faltaba un poquito de experiencia en el campo, ¿sabes? Sí. Porque yo venía de pandemia. Entonces mi internado fue un poquito pues menos común que el de los demás, tenía menos guardias, más corto, tenía menos guardias. Por ejemplo, las guardias de gine y obsté, creo que son 20 y tantas, yo tuve 8. Sí. Entonces, yo sentí que me faltaba un poquito ese tacto de la consulta, ¿no? Entonces,
Pues por mucho tiempo estuve planeando para hacerlo por investigación y no chequé nada de las plazas Ok. de Secretaría de Salud, ni Sí, del IMSS, ni nada. Que eso yo creo que es un error y a las personas que están en camino para eso, les aconsejo que chequen plazas. O sea, sí sí. vale mucho la pena checar bien las plazas, informarse bien, ver las posibilidades que tienen y demás. Sí, incluso si se puede visitarlas Sí, antes, o sea, ir presencialmente a verlas, porque inclusive entre centros de salud tus responsabilidades son muy diferentes. claro. Y tan es así que donde yo estaba había un centro de salud a, ¿qué serán? 2 kilómetros. O sea, Ujú. hay centros de salud muy cerquita. Sí, Y lo que hacía el pasante de acá y lo que hacía yo como pasante de acá, a pesar de que son Secretaría de Salud los dos y a pesar de que son centros de salud en la misma zona, las responsabilidades son muy diferentes. totalmente. Entonces, sí vale mucho la pena prepararse para eso. Total, a mí yo creo que fue un poquito de autosabotaje, como que Sí, yo pensaba que no iba a quedar a lo mejor en investigación, fui postergando los papeles y al final ya ni siquiera cumplí con las fechas para poder meterlo por investigación. ok. Entonces, no se autosaboten, Qué importante. muy importante. Entonces, total, bueno, cuando me toca a mí escoger la plaza del servicio, yo no conocía mi plaza. Ujú. O sea, cometí este error de Sí. asegurar según yo que iba a estar en investigación. Ajá. No conocí ninguna plazas. Igual con mi promedio dije, yo creo que sí alcanzo en el área metropolitana. No tiene por qué haber mayor problema. Pero inclusive también, es lo mismo que te digo, dentro del área metropolitana puedes tener mil responsabilidades diferentes. O sea, y hay Sí, 1000 opciones diferentes. Desde estar en consulta hasta estar a lo mejor en un puesto administrativo o hasta estar claro. en un puesto de epidemia, o sea, 1000 cosas, ¿no? Total, cuando llega el momento de escoger, yo no tenía idea, yo no conocía Ujú. ninguna plaza y un amigo me dice, oye, está la del Barrial. Y pues contexto, yo vivo en carretera, entonces Ujú. dije, híjole, pues a fin de cuentas estoy cerca de mi casa, Ujú. puedo ir y venir todos los días. Sí. Es un cambio de aires totalmente diferente y por eso te preguntaba que cuánto tiempo tuviste en lo que te diste cuenta que no ibas a estar Ajá. en donde querías y donde vas a estar ahora. Para mí fue lo mismo, o sea, fue tal vez, pues, ¿qué te gusta? Unas 2 semanas o una semana más o Sí, menos. Y es mucha incertidumbre, esa es otra cosa, que en medicina claro. hay mucha incertidumbre Sí. conforme vas avanzando. Entonces, total, pues me dicen de esa plaza, no conocía nada, la agarré, dije, bueno, pues está cerca, Sí, no pasa nada. Y la verdad es que me fue muy bien, o sea, sí. dentro de todo, yo estaba como médico responsable de la unidad, Ujú. era yo el único doctor, a diferencia de ti, por ejemplo, Sí. que, o sea, había más personal. Y es Ujú. lo que te digo, dentro de Secretaría de Salud y dentro de los centros, es Es muy muy diferente. diferente, sí. O Es, sea, en mi caso, por ejemplo, para mí sí fue un shock. Yo también comparto esa sensación de que cuando me gradué, sí quería y también me habían recomendado, porque yo había platicado con muchos doctores, que también es una recomendación muy importante, pues platicar con doctores con experiencia, ¿verdad? Para ver qué es lo que más te conviene a ti. Ahorita estamos mencionando que los dos queríamos investigación porque alguien nos había dicho que en investigación a lo mejor íbamos a tener unos beneficios como que atractivos en cuanto a que íbamos a tener tiempo para estudiar, a lo es más mejor para... cómodo, Es más cómodo, un poquito más exactamente. cómodo. Son horarios laborales más cortos, tenías tiempo para estudiar y a lo mejor salías más temprano y Y estás podías... acostumbrado, perdón, es que estás Sí, acostumbrado también a ir a la facultad, o sea, exacto. no te cambias de zona, no te cambias de Exacto. área, es más cómodo. Pero, por ejemplo, a mí, varios doctores con los que platiqué me recomendaban 100% el campo clínico. Me decían, ¿cómo te vas a graduar de medicina sin experiencia clínica, verdad? O sea, me dice, la especialidad que tú quieras agarrar después, pues tienes que tener esa experiencia en las manos, ¿verdad? Ese tacto de haber tocado a un paciente, de haber visto, haber escuchado muchos ruidos del Y que sean tus corazón. pacientes. Exactamente, sentir esa responsabilidad, haber dado malas noticias, haber platicado, dado opciones, toda esa experiencia pues vale mucho. Ujú. Entonces, pues bueno, yo cuando me entero que voy al área clínica, pues también estaba como que aceptándolo, ¿no? Estaba como que muy emocionado, Pues ya no te obviamente. queda otra. Pero en este caso, sí, ya no me queda de otra, pero igual, volviendo, pues yo viviendo mi presente, dije, bueno, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Con la mejor actitud. Exacto. A mí me tocó una plaza que estaba a 100 kilómetros de mi casa, o sea, tenía que viajar en carretera sin tráfico, pues yo creo que hacía como 50 una hora, minutos. así. O sea, no, realmente no me quedaba tan lejos, pero ir y venir pues no era opción para mí. Ujú. Entonces cuando voy, me acuerdo mucho, güey, cuando voy por primera vez al centro de salud, me tocó, me tocó que llegué y estaba el pasante afuera del centro de salud y estaba la señora de la limpieza que después amé mucho, me llevé muy bien con ella, la señora Benny, Ujú. muy linda la señora.
pero estaba limpiando, estaba barriendo el agua porque el centro de salud está inundado, güey. O sea, el pasante me dice, no, es que llovió ayer, güey, y pues todo el centro de salud tiene goteras, entonces se inundó el centro de salud porque llovió 20 minutos, güey, una tormenta que hubo. Entonces yo llegué y todo inundado el centro de salud y yo no lo puedo creer, o sea, el pasante súper buena onda también, pues el pasante Rolando, súper buena onda, pero yo sí fue un shock de que cómo me va a tocar venir aquí, ¿verdad? Bien lejos, todo inundado, y luego me enseñan lo que va a ser mi cuarto, y el cuarto también estaba muy bien, pero pues el cuarto, imagínate que no tenía ventanas, y estaban tapadas las ventanas con un pedazo de cartón pegado con cinta, ¿no? Y yo, chino, o sea, ¿cómo son diferentes las cosas, ¿no? Y te pones en modo Bob el constructor de ver cómo arreglo ¿Cómo algo arreglas para adaptarte, sí, verdad? Y sí. igual la cocina, pues me dicen, esta es la cocina abierta al patio porque no tenía puerta. La estufa estaba así puesta sobre unos blocks ¿qué dices? Muchos centros de salud no tienen estufa. Yo sí tenía estufa, súper bien, pero estaba todo así montado. Tuvimos fugas de gas 1000 veces porque estaba muy mal montado todo. El refrigerador, que teníamos refrigerador, era un refrigerador de hace 40 años que se congelaba y no funcionaba. Se nos echó a perder la comida muchas veces. Pues esa realidad que, bueno, yo sí decía, pues yo estoy acostumbrado a la universidad, que la universidad está impresionante, ¿no? Tiene unas instalaciones muy buenas en comparación a este centro de salud que no era rural, que era un centro de salud urbano, entonces yo esperaba que fuera, pues, muy bonito, y sí lo era, no estaba feo, pero sí fue un shock, ¿no? Porque yo igual, la mente vuela, te creas estas expectativas y te topas con la realidad y sufres, ¿no? Sufres porque comparas lo que tenías en la cabeza con lo que estás viendo. Y después, te digo, después toca aceptar y disfrutar. O sea, yo disfruté y como tú dijiste, para mí fue muy importante ese proceso de, a lo mejor no estoy donde quiero estar, a lo mejor no estoy a gusto con las instalaciones, pero tengo un paciente enfrente y yo tengo que dar mi mejor cara, ¿verdad? Yo tengo que darle mi mejor atención. Y lo que sí va a pasar en este punto de mi vida es que mis pacientes se van a ir con una muy buena impresión de mí, se van a ir con una muy buena atención, y aquí nadie se va a quejar de mí, ¿verdad? O sea, nadie va a sufrir porque yo no estoy a gusto. Y me tocó salir a vacunar perros, me tocó salir a vacunar vacas, gatos, me tocó hacer cosas que yo nunca esperaba que iba a hacer, pero pues al final del día eso es lo que te toca vivir, y aprendes a disfrutarlo, aprendes a aprender de lo que te está pasando. Y pues no, hombre, yo la verdad es que agradezco mucho el día de hoy mi experiencia en Gualahuises, Nuevo León, porque pues fue una experiencia súper positiva en la que aprendí mucho, y pues el día de hoy sigo utilizando lo que he aprendido, la verdad, en esa clínica. Fíjate que, bueno, hay algo que yo siempre he pensado. Cuando yo estaba tomando la decisión sobre dónde iba a estar, o sea, ya que sabía que no iba a estar en investigación, bueno, contexto, mi papá hizo su servicio social en China, en China, Nuevo León. Sí. Obviamente un centro de salud, y él veía mucha clínica, pues era una zona peligrosa, entonces pues llegaban pacientes baleados y así, o sea, eran situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, pero él hablaba mucho de su servicio social, o sea, inclusive después de hace 80 años que lo hizo, todavía me comparte muchas experiencias de ese año, de la consulta, de los pacientes que veía y cómo aprendía, ¿no? Entonces, pues ya cuando yo me di cuenta que tenía que hacer consulta, dije, bueno, o sea, como tú lo mencionaste, ya estoy aquí, tengo que poner mi mejor cara y tengo que dar lo mejor de mí para, número uno, que los pacientes salgan con un problema relativamente resuelto o lo más resuelto posible, y yo aprender de esta situación. Sí. Porque otra cosa que veía es que yo decía, si me quedo aquí en el hospital, o si me hubiera quedado ahí en el hospital a hacer investigación, bueno, pues terminas la carrera, en el internado los pacientes pues no son tuyos, son pacientes de los residentes y de los profesores. Si haces investigación, pues es relativamente difícil que veas consulta y que veas pacientes y siguen sin ser tus pacientes. Después en la residencia, pues lo mismo, porque no son tus pacientes, son pacientes de los residentes, o sea, de todos como tal, o sea, del servicio y de los profesores, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que tú estés en el servicio social, en un lugar así, bueno, en mi caso, pues yo era el único doctor, toda la comunidad era mi responsabilidad. Sí. Todos eran mis pacientes. Entonces, como que empiezas a entender un poquito más
pues literalmente lo que dije, tu responsabilidad con ellos, ¿no? Sí. Entonces vas aprendiendo la parte de la consulta. Hace poquito me habló una compañera de la facultad para decirme que es que yo estaba viendo, yo sí me puedo dar quedar en investigación, pero la verdad es que pues quiero aprender a consultar. Y le dije, la verdad es que creo que tomaste una excelente decisión. Obviamente quedarte a hacer investigación, pues claro, también es muy buena decisión. Sí. Pero si tú estás buscando específicamente mejorar tus habilidades clínicas y mejorar tus habilidades sociales dentro de la consulta, Sí, claro. no hay mejor cosa que enfrentarte a la situación. Y me pasa todavía, o sea, tengo compañeros que ya inclusive terminando el servicio social, me dicen de que es que no sé cómo, o sea, como que batallo un poquito para consultar, no sé cómo, no me quiero meter en el tema de ir a cubrir una guardia en un hospital o algo así, o sea, fuera ya de la carrera y de la escuela, Claro. porque nunca he visto un paciente. Entonces, pues sí, creo que cuesta un poquito más de trabajo ya Sí. después, terminando, imagínate, terminando la residencia y que nunca hayas tenido pacientes personales, pues empezar con tu vida privada como médico y tener pacientes puede ser un poco más complicado. Sí, sí puede ser más Entonces, difícil. entonces al final el hecho de que estés en consulta, yo lo veía de esa manera y es lo que me ayudaba a tranquilizarme un poco sobre que no estaba donde yo quería. Que a fin de cuentas esto es un beneficio para que eventualmente yo pueda tener la mejor atención posible. Claro, no, definitivo. O sea, hay mucho, mucho que aprender, mucho que sacarle positivo al servicio social. Y definitivo, todo lo que hagas en el servicio social te va a terminar ayudando de una u otra manera en tu práctica en el futuro, ¿no? Oye, y sobre esto, Jorge, pues bueno, nos tocó hacer el servicio social como estudiantes y como médicos pasantes. Finalmente se terminó el servicio social, nos dan un título ya de licenciados en medicina, ¿no? De doctores. Y finalmente, pues nos toca una época muy difícil, bueno, no difícil, una época muy interesante que es el ser médico recién graduado. Cuando eres médico recién graduado, al menos aquí en México, te toca tomar decisiones, porque está la opción de quedarte como médico general, como médico recién graduado y hacer una práctica de ese título como médico general. Está la opción de buscar una especialidad médica, pero también hay una tercera opción muy interesante que pocos conocen, ¿no crees? Esa tercera opción es continuar con tus estudios académicos en el aspecto de una maestría. En este caso, Jorge, ¿qué recomendaciones o qué consejos nos tienes a la hora de terminar con tu carrera de medicina, tener tu título universitario y que se te abre este mar de oportunidades para el futuro? Bueno, ahora sí estás tocando, yo creo que lo que, básicamente de lo que se trataba el episodio. Sí. Y aparte algo muy importante para mí, es algo que la verdad sufrí un poquito cuando estaba tomando mi decisión. Y aparte me ayudó de nuevo mis amigos, o sea, las amistades, no solamente quiero decir como horizontales académicamente hablando, sino verticales para arriba principalmente, Claro. ¿no? Porque a fin de cuentas tus amigos más arriba fungen como una parte de mentoría, ¿no? Sí. Un amigo mío que se llama, también tú, es amigo tuyo, Frank. Ah, claro. Bueno, Frank, pues una pistola, mis respetos para Frank. Mis respetos para Frank. Que ahorita está en Boston, Sí. haciendo psiquiatría, de hecho, Sí, creo. claro, el primer mexicano en la historia en estudiar psiquiatría en Harvard. Es una pistola, Sí, no, Frank. ojalá que pronto lo podamos tener aquí en el Sí, podcast. de hecho fue mi primer invitado. Sí. Entonces, bueno, de hecho, en ese primer episodio de Medicina sin Libros, Ujú. Frank como que me cambió un poquito la mentalidad porque, Ajá. pues, él estaba buscando más, siempre está buscando Sí. más y más y más y más, o sea, y la realidad es que estudiamos nosotros en una facultad que tiene muchas oportunidades para Sí. quien las sabe aprovechar y para quien trabaja duro por ellas. Sí. Entonces, bueno, Frank es una de esas personas. Y él estudió, si no me equivoco, igual luego lo corregimos, pero creo que estudió salud pública, Sí. Sí, como sí. maestría primero y luego, bueno, pues ahorita está haciendo su residencia. Cuando lo aceptan a él en la residencia, Frank pone una foto en Instagram de todos los médicos aceptados. Ujú. Todos tenían un MD, MSc, MD, MHA, MD, MBA, MD, no sé qué. O sea, todos tenían diferentes, doble título, o sea, Claro. el de doctor y otro. Y obviamente todos ellos eran de primer año de residencia. Sí. Entonces en mi cabeza estaba como que, si en la mejor universidad del mundo los médicos se están esperando a entrar a la especialidad porque se quieren preparar un poco más, Sí. pues ¿por qué no replico eso? A lo mejor no estoy en las mejores universidades del mundo, pero estoy en universidades muy buenas y en nuestra ciudad hay muchas oportunidades de educación de nivel muy elevado. La realidad es que vivimos en una ciudad que tiene ese privilegio académico.
Entonces, y no solo la ciudad, o sea, dentro del país hay muchas opciones, ahorita hablamos de eso, pero el punto es que yo veía que todos tenían otro título, ¿no? Entonces dije, pues ¿cómo le hago? No, en ese momento yo todavía no estaba muy seguro entre la especialidad. Yo la verdad es que siempre he compartido que en la especialidad que yo haga voy a ser muy feliz porque me apasiona demasiado la medicina. O sea, yo puedo estudiar cirugía, puedo estudiar trauma, puedo estudiar pedia, puedo estudiar medicina interna, lo que sea, y en todo creo que me puede ir bien. No tanto porque yo me crea con mucha capacidad, bueno, sí, pero no, o sea, no de una manera prepotente, sino en el sentido de que pues me apasiona y me entrego mucho por ello, ¿no? Entonces, no estaba muy seguro todavía de la especialidad que quería hacer. Al final la terminé decidiendo por el tipo de estilo de vida que quiero llevar, no tanto por la especialidad. Y total, en ese momento dije, bueno, ¿qué puedo hacer por mientras? No quería yo en su momento que fuera mi vida total servicio social y estudiar para ENAR. Yo no quería que mi día se resumiera por un año nada más en eso. Sí. Entonces, la verdad es que lo compartí en mis historias ahí de Instagram, que si te tomas un tiempo para respirar, para ver la perspectiva de la situación, bueno, tener diferentes perspectivas de la situación, pues puedes llegar a tomar un poquito de decisiones un poquito mejor planeadas, ¿no? Sí. Crecer como persona y crecer tu currículum. Y a fin de cuentas, pues en medicina dependes de tu currículum para la mayoría de las cosas. O sea, si quieres estar en un mejor hospital, si quieres X cosas, ¿no? Yo no quería entrar a la residencia y que fuera pues donde me acepten. Que digo, a fin de cuentas son mentalidades muy respetables, pero mi mentalidad no era esa y no es esa. Yo no quiero estar en donde me acepten, quiero estar en donde quiero estar, ¿no? Exacto. O por lo menos dentro de mis primeras opciones. Sí, totalmente. Entonces dije, bueno, mi promedio no es el más alto, o sea, yo me gradué con 85 de la carrera, que también quiero quitar el tabú de hablar de eso. Sí. Yo me gradué con 8.5 de la carrera. Que es un muy buen promedio, se me hace muy bien. Obviamente, por ejemplo, veía muchos de mis amigos que se graduaron con 90, 92, 93 y yo decía, me siento un poquito atrás en este tema. ¿Cómo le hago? Pues crezco mi currículum. Claro. Entonces... No, y que finalmente, bueno, perdona que te interrumpa, pero el número, la calificación con la que te gradúas de la carrera, pues es solo eso, ¿verdad? Es solo un número y realmente, bueno, algo que yo pienso personalmente es que ese número pues no está estandarizado, o sea, realmente de generación a generación el número significa cosas diferentes. Sí. Y de universidad a universidad el número también significa cosas 100%, diferentes. 100%. Entonces realmente no es algo que tú puedas, en el caso de los que aceptan a los residentes, pienso yo que si te fijas en el número solamente, realmente no estás obteniendo información muy valiosa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el 90 de una universidad que el 85 de otra. Sí, claro. Y así viceversa, ¿no? Entonces, creo yo que es muy importante mencionar que las calificaciones solamente son eso, son calificaciones. Evidentemente reflejan un esfuerzo, totalmente de acuerdo. O sea, sí evidencian cierto esfuerzo y evidencian cierto trabajo realizado. Pero de ahí a que te califiquen como persona, pues creo que no es exactamente el objetivo de esa calificación. Yo creo que importa muchísimo el currículum de vida, o sea, el contexto. Es como si me hablas de una persona que está intentando mejorar, no sé, su salud física y le pones el IMC. Bueno, el IMC como valor aislado no me sirve de nada. Exacto. El promedio como valor aislado no me sirve de nada. No me sirve de nada si me dices que tienes un 90 como valor aislado. O sea, dame todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo me veía en esa situación y te digo, lo empaté con lo que vi de la publicación de Frank. Okay. Y dije, bueno, la mayoría de mis profesores y de mis mentores tenían una maestría en ciencias. Okay. Pero yo decía, en este momento yo no me veo por ahí. No me interesa tanto lo del tema de salud pública, por lo menos en este momento. No me interesa tanto ahorita una maestría en ciencias. Entonces, yo tengo varios tíos médicos que han estado en puestos directivos y pues administración, ¿no? Inclusive mi papá también, o sea, dentro de endoscopía tiene ciertas cosas ahí que tiene que resolver administrativamente y demás. Sí. Y yo siempre vi como un gap en la falta de capacidad administrativa que tienen los médicos. Sí. Hay muchos doctores que son... y deja tú hablando de puestos administrativos, o sea, administrar tu propia consulta. Claro. Entonces, yo veía muchos médicos que yo decía, es que este doctor es buenísimo. Y mi papá me lo decía, es que él es buenísimo, es excelente clínico, pero no tiene el mejor trato con las personas. O tiene su consultorio es un desastre. O sea, entras y el consultorio está todo tirado,
1000 cosas, libros que ni tocan, Los o sea, expedientes, así. todo mal, mal todo mal. administrados. Exacto, mal administrado. Entonces, yo decía, bueno, yo quiero explotar mi potencial lo más posible. Quiero tener mi consulta lo más administrada posible. Y no solo eso, si en algún momento de mi vida se me presenta alguna oportunidad, la quiero empatar con experiencia y con conocimientos, a fin de cuentas. Entonces, nunca sabes qué oportunidad se te va a presentar, pero si la empatas con experiencia, la puedes explotar a su máximo nivel, ¿no? Totalmente. Entonces, dije, bueno, maestría en ciencias, maestría en salud pública. Y también había varios amigos que habían estudiado estas maestrías, entonces, muy importante como que preguntar su opinión de ello, ¿no? Y luego vi administración de hospitales. Y dije, bueno, si hago una maestría en administración de hospitales, para empezar, como te decía, si eventualmente se me presenta la oportunidad de algún puesto directivo, pues la tomo porque ya tengo la experiencia. Segundo, mi propia consulta personal la voy a saber administrar perfectamente bien. Y tercero, es muy importante el network que puedes hacer en ese tipo de situaciones. Ahorita yo que estoy en la maestría, muchos de mis compañeros ya son pues especialistas inclusive, otros no hicieron especialidad, otros ni siquiera son médicos, pero conoces mucho el contexto del funcionamiento de los sistemas de salud. Por ejemplo, tengo compañeros que son biomédicos, tengo compañeros nutriólogos, médicos generales, especialistas. Entonces, pues vas haciendo una red de equipo, una red de herramientas. Es importante hacer ese networking. Sí, claro. Y eso yo lo aprendí, de hecho, precisamente en BepInvest, porque a lo mejor había alguien que era buenísimo en estadística, alguien que era buenísimo en manuscrito. Bueno, entre todos se apoyan y entre todos se resuelve el problema. A lo mejor yo estoy trabajando en un proyecto que alguien más está en otra cosa completamente diferente, pero pues me apoyo con la persona que sabe estadística. Lo mismo en administración. Salen más trabajos cuando se hace el trabajo en equipo, ¿no? Claro, claro. Y lo mismo en administración. O sea, a lo mejor yo soy muy bueno en contabilidad y a lo mejor alguien más es muy bueno en calidad y de cierta manera se va formando un equipo. Entonces, pues te digo, ya me decidí por administración de hospitales, dije, esto va a potenciar mi carrera, yo creo que me puede servir. ¿En qué momento la estudio? Antes, después. Con lo que vi con lo de los residentes de los compañeros de Frank, dije, pues antes. Y luego viene el siguiente reto, platicarlo con mis papás, platicarlo en general, o sea, ya está en mi cabeza, bueno, ahora, ¿cómo lo hago realidad? ¿Qué tengo que presentarles a ellos para que me apoyen, para que crean en lo que estoy diciendo y que no sea es que no sé qué hacer, entonces pues me voy a meter a la maestría porque no sé qué voy a hacer? Claro, ¿verdad? O sea, dime cómo tú le hiciste para presentarle esa idea a tus papás, que bueno, en tu caso tenías un papá médico, que también lo hace un poquito más difícil, pero tú llegaste a sentir algún tipo de miedo por tener la idea de estudiar una maestría en lugar de una especialidad médica después de graduarte. 100%, porque, bueno, digo, la verdad es que mis papás a fin de cuentas me han apoyado en absolutamente todo y no tengo nada más que agradecimiento, pero pues en su momento, considerando que mi papá es de la vieja guardia, pues esta idea de algo que no sea directamente, gracias, de algo que no sea directamente irte a la especialidad, pues es algo nuevo, o sea, es algo que dentro del chip no entra de manera directa, ¿verdad? Entonces, que ese es otro tema, o sea, en la facultad te enseñan y te preparan médicos especialistas, no preparan médicos generales, no preparan nada más. Entonces, pues bueno, yo cuando les digo a mis papás, yo soy muy metódico, ¿no? Entonces preferí tener ya todo preparado, ya haber tenido mi investigación personal para no llegar y decirle, oye, como que quiero hacer una maestría. Tengo esta idea, pero no la tengo bien concreta, o sea, no sé dónde, no sé todo cuál. Todo vago, y yo dije, no, así no se lo puedo presentar a mis papás, o sea, no tiene caso, no tiene sentido, entonces me voy a preparar, me voy a decidir y les voy a decir, papá, quiero hacer esto. Eso fue lo que hice. Para ese momento yo ya había buscado universidades, o sea, te digo, ya estaba decidido que quería hacer administración de hospitales, que hay otras opciones, como decíamos, pero yo ya estaba decidido con administración de hospitales. Y luego dije, bueno, ¿en dónde? Me voy a Estados Unidos, me quedo en México, busco alguna universidad en Europa, lo hago en línea, me voy, me quedo. Ese es otro tema importante. Sí, que el mundo está abierto. Hoy en día el mundo está para que te lo comas, ¿verdad? Entonces, exacto. Como que a veces cuando tienes esta presión de que, oye, bueno, tengo esta idea de que quiero hacer maestría y tengo este mar de oportunidades, porque dices, pues puedo aplicar por la computadora 2 clics y aplico en Europa o en Canadá o en algún otro lado, ¿no? Exacto, pero yo lo que veía, y es lo que platiqué hace rato, que yo no quería nada más el hecho del conocimiento, yo estaba buscando también el network.
Sí. Entonces dije, pues si ya tengo cierto network aquí en la ciudad, porque pues a fin de cuentas toda la vida he estado aquí, conozco profesores, Sí. entonces, y aquí es donde quiero vivir, aquí es donde me quiero quedar. Eso también es algo que definí desde el principio, tanto para la Sí. especialidad como para la maestría. Y aparte, otra cosa importante es que no me encantan las clases en línea. Sí, no. Dije, bueno, pues entonces aquí. Y como yo hice mi prepa en el TEC, lo primero que hice fue buscar las maestrías del TEC. Al principio iba a hacer un MBA nada más, o sea, el Master in Business Administration, Ujú. pero por la carrera tenía que hacer uno que era en Business Analytics. Ok. Entonces, como que dije, esto no se empata tanto conmigo. Total, busqué literal administración de hospitales y pues me salió la Universidad de Monterrey. Sí. Me salieron otras universidades también, creo que era la Universidad de Guadalajara, la Náhuac, una en Zacatecas, creo. O sea, hay varias opciones. La UVM también la tiene. Sí. Hay varias opciones. Pero, o sea, como que yo sí estaba buscando, insisto, lo del network y dije, pues me quedo aquí. ¿Para qué? O sea, si no Claro, si no voy a claro. buscar una maestría en Estados Unidos o en Europa, pues Ujú. tampoco la voy a buscar en Ciudad de México o en Guadalajara. Sí. Me quedo en Monterrey, puedo ir, puedo quedarme y todo, ¿no? Entonces ya tenía la universidad, ya tenía la maestría, obviamente, ya había buscado el plan de estudios, Ok. ya había hecho todo prácticamente. Ahora sí llego con mis papás y mi papá la cara cuando le dije que iba a hacer maestría fue, ¿y eso cómo se come? ¿Verdad? O sea, no tiene ni idea de lo que estaba Claro. haciendo. El miedo de mi papá Pero era, no fue decepción no, no, al no, no. escuchar eso. No, no, el miedo de mi papá era que lo estuviera haciendo porque no sabía qué hacer, Sí. ¿verdad? Sí, claro. Que es el miedo de todos los papás, yo creo. Exacto. Ver a su Entonces, hijo como que perdido, como que ajá, inseguro de no saber qué hacer. ajá, exacto. Sí. Ese era como que el miedo en su momento, que ya después la realidad es que, o sea, yo le dije, papá, es que estoy 100% seguro. O sea, el hecho de que él viera como mi seguridad en mis planes, pues ayudó mucho. Y Claro. además también el hecho de que busqué tener una beca, porque, Sí. pues digo, obviamente la Universidad de Monterrey es una universidad privada que pues tiene su costo relativamente elevado. Claro. Entonces, De las universidades más caras del país. claro, Sí. entonces, pues lo que hice fue pedir una entrevista, me moví todo yo, obviamente, y ya para cuando lo presenté ya les había dicho, es que no estaba seguro todavía de la beca, pero ya me habían dicho que las probabilidades de la beca eran muy altas. Ok. Entonces ahí hicimos números, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Pues dale. Y ya, a partir de ahí empezó a fluir todo un poquito más fácil, o Ok. sea, ya teniendo la luz verde de mis papás, pues obviamente todo mucho mejor. Ok. Apliqué la beca, me la dieron, que ese es otro tema muy importante porque te digo, yo en secundaria pues era un estudiante súper, súper problemático, ¿no? Ok. Entonces, en secundaria cuando estaban ofertando las becas para las prepas, desde entonces yo me sugestioné, es que yo no merezco una beca. Sí. Yo, pues no, o sea, Soy mal y soy estudiante, mal por lo tanto, estudiante, ¿quién se va a interesar en darme una beca, ¿quién se va a verdad? interesar en darme una beca? Y lo mismo para la universidad, ¿no? Sí. Porque pues cuando yo me gradué del TEC de prepa, yo estaba entre que si me iba a medicina en el TEC, como muchos de mis amigos se iban a ir en ese momento, Ujú. o me iba a la uni, donde había estudiado mi papá. Sí. Para cuando le dije a mi papá, me dijo, si consigues beca en el TEC, pues como tú quieras, ¿verdad? Sí. Pero ni apliqué, ni busqué, ni nada, porque yo pensaba que no me lo merecía, ¿sabes? Sí. Entonces, total, al final, digo, la verdad es que estoy bastante más que satisfecho donde estudié, pero el punto es que pensaba que no iba a ser acreedor a una beca. Ujú. Total, me quité ese miedo y fui directamente buscando porque dije, es que la verdad, pues sí me lo merezco, tengo un buen Claro. currículum, creo que en general compito con las personas con las que me pongas enfrente y pues me lo merezco, No, entonces, y déjame interrumpirte porque qué bueno que mencionas eso, porque aparte de merecértelo, incluso si pudieras llegar a pensar que no te lo mereces, pues hay que tomar riesgos cien por ciento y cien por aceptar que ciento aunque te puedan decir que no, vale la pena intentarlo, ¿no? Es un consejo, creo yo, que es muy importante porque el no ya lo tienes seguro. E incluso aplicar a una universidad que tú dices, bueno, es muy difícil entrar a esta universidad, pero ¿por qué no vas a aplicar? O sea, Claro, ¿por qué no lo vas a intentar? Si te dicen que no, pues bueno, lo intentaste, pero si te dicen que sí, y sí, luego, ok, entraste, como tú dices, bueno, ya me aceptaron, pues aplica una beca. No, es que ¿para qué? Si no me la van a dar. Bueno, pero ya no lo has intentado, o sí, sea, ni siquiera sabes, ni siquiera sabes. o sea, pule tu currículum, haz sonar mejor de lo que tú crees que suena a tus actividades extracurriculares y tus experiencias, púlelas muy bien y preséntate como un producto muy valioso. ¿Y por qué no van a, bueno, por qué no van a interesarse en ti, verdad? Un pensamiento literal que me llegó a la cabeza fue,
no tengas miedo de pedir lo que sabes que mereces. Exacto. Entonces, pues sí, literal me quité el miedo, lo pedí y me lo Te dieron. dieron beca. No, qué bueno. Entonces, pues ya a partir de ahí, pues la realidad es que, pues pura emoción. Para empezar, yo pensaba que tenía que... Ah, esto es muy importante. Sí. Porque yo pensaba que tenía que terminar mi servicio social para poder entrar y ya con el título y todo. Pero no, o sea, en muchas universidades te dan la oportunidad de, mientras tu título esté en trámite, si ya tienes el certificado de estudios completos, Ok. puedes aplicar. Esto es importantísimo, te lo juro, Sí. porque pues yo no sabía, y de haber sabido, desde el día uno el servicio social lo hubiera hecho, ¿me entiendes? Claro. Y me ahorraba un poquito más Yo de no lo tiempo. sabía, ¿eh? No estaba Entonces, enterado. entonces, bueno, ahorita mis tiempos son, obviamente esperemos que todo salga bien, pero en septiembre presento el examen nacional Ajá. y me estoy graduando en diciembre, si Dios quiere. Pero pues estás hablando de que ahorita estoy empezando mi tesis. Entonces es ENARM, tesis y materias de la maestría. Claro. Si hubiera empezado antes, como no sabía que se podía, pues ahorita a lo mejor ya estaría terminando prácticamente y ya podría enfocarme más en el examen nacional. A fin de cuentas, todo se acomodó como quiera muy bien, porque si todo sale bien, termino la maestría y en marzo empezaría la especialidad. Claro. Entonces empiezo mi especialidad ya con mi título de maestría, Sí. que eso es lo que yo estaba buscando al final. Sí, que importante es, pues a lo mejor, tomarte el tiempo en pensar qué es lo que quieres hacer en el futuro, ¿verdad? Porque a veces no sabemos realmente, y no está mal no saber, tener como que el panorama amplio y abierto, pero como tú dices, a lo mejor si tú hubieras sabido y tomado esa decisión un poquito antes, está difícil, pero si tú hubieras sabido que ya querías estudiar maestría, pues quién sabe, y hubieras aplicado, como tú dices, en el servicio social, que es un consejo pues padrísimo para todos los que nos están escuchando. Si a lo mejor piensan en estudiar una maestría antes de empezar la especialidad, pues ¿por qué no buscarla desde el servicio social? Y a lo mejor puedes llevar ahí esa presión y esa carga de servicio social y maestría, pero acabas un poquito antes, ¿no? Y de hecho es lo que te decía, o sea, al final sí me tocó vivir, vivir esa, ay, perdón, sí me tocó vivir esa experiencia de tener el servicio social y la maestría a la par, porque Sí. yo empecé la maestría en mayo, si Ok. no me equivoco, entonces todavía fue mayo, junio y julio del servicio Ok. a la par de la maestría. Ya. Y la verdad es que sí fue complicado porque, por ejemplo, pues venir desde mi casa al barrial al servicio y luego sales a las 4 y pues córrele a la Córrele a UDEM la hasta UDEM. el otro lado de la ciudad porque Sí. pues allá tienes clases. No, definitivamente debe haber sido muy pesado. Sí, Sí. sí estuvo pesado, la verdad. Pero digo, gracias a Dios con el apoyo de mis papás, pues todo es un poquito más llevadero. Y dentro de la maestría también, o sea, insisto otra vez, las amistades, o sea, Sí. la gente que conocí ahí, yo, o sea, les digo mucho a mis amigos de que es que si no fuera por ustedes, yo no estaría ahorita en tercer tetra. Pues sí. Y O sea, ¿recomiendas totalmente el estudiar una maestría? la verdad es que sí. Yo pienso que vale mucho hacerlo antes de la especialidad. No necesariamente tiene que ser así. Pero siempre y cuando lo empates con lo que tú quieres hacer con tu vida. Con tu trayecto, con tu Sí, plan. con tu plan, exacto. Aparte otra cosa importante del hecho de hacerlo antes, en mi caso, es que ahorita recibo el apoyo de mi papá Sí. y que a fin de cuentas es un trabajo en equipo. O sea, ellos se la tienen que pues aventar administrando el dinero, pagando mes tras mes la maestría Sí. y pues yo estudiar el ENARM y estudiar la maestría al mismo tiempo. O sea, cada quien está, o sea, es un trabajo en mi familia en equipo y pues cada quien está trabajando en sus áreas. Pero si lo hubiera hecho terminando la especialidad, pues era un poco más complicado porque en ese momento pues quieres empezar a trabajar y luego recién regresado a especialidad, pagarte una maestría, pues como que está un poco complicado, ¿no? Sí. No, y que es algo, pues como tú dijiste, es un trabajo en equipo, es una dinámica familiar especial y única de cada familia, porque platicando con Frank, pues hablábamos de que su maestría en la Universidad de Harvard, pues es una de las maestrías más caras Ah, sí, del claro, mundo, claro. ¿verdad? Entonces él decía, yo no tengo cómo pagarla. Aplicó una beca, finalmente la consiguió, como tú dijiste. ¿Quién sabe de dónde la sacó? ¿Quién sabe qué piedra levantó? Pero se encontró una beca y la consiguió, ¿no? Compitió contra mucha gente y la consiguió. Finalmente le dieron beca y pudo pagar la maestría. Pero eso que dices es muy importante porque a lo mejor, obviamente, habrá personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo y que no tengan las posibilidades económicas en su familia para pagarse una maestría, digamos, en una universidad súper prestigiosa. Pero bien lo dijiste, hay muchas opciones. Hay O muchas sea, opciones. hay muchas opciones. El Internet está abierto para todos. Yo creo que si no estás viendo es porque tienes acceso a Internet. Y si tienes acceso a Internet, pues vaya, puedes estudiar
en universidades muy buenas que son en línea. O sea, puedes estudiar en otro país desde tu casa con universidades en línea que tienen muy buen programa académico y definitivamente pues los beneficios son muy similares, ¿no? O sea, Sí. lo importante no es tanto la universidad en la que estudies, sino lo que aprendas y cómo lo apliques, Sí, exactamente. el conocimiento y la aplicabilidad, 100%. Exacto. Entonces, pues yo la verdad es que recomiendo 100% esto. O sea, Ujú. obviamente habrá gente que a lo mejor no les llama la atención. Ajá. Pero sí, desde que yo expuse que lo que estoy haciendo, porque me gusta mucho compartirlo, Ujú. me he dado cuenta que hay mucha gente que tiene la espinita de estudiar una maestría también, Sí. ¿no? Entonces, pues eso me gustó mucho porque me di cuenta de que no soy el único Sí. y que a fin de cuentas es, pues no sé si sea el miedo o la incertidumbre o qué, Ujú. pero hay algo que está deteniendo un poquito la gente y la verdad es que hay mucha satisfacción del otro lado. Claro, claro, no, qué bueno que platicamos de esto. Hermano, pues para terminar este podcast, vamos a platicar unos minutitos del ENARM, ¿qué te parece? Del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas. Bueno, pues digo, ahorita yo, de hecho precisamente en ese tiempo, Ajá. antes de que estaba viendo qué onda Ajá. y aprovechando que tiene un poquito más de tiempo, me intenté buscar mucho, basar mucho en conocer el enemigo. Sí. Que es lo que tú me decías, como que esta Ujú. batalla de David contra Goliat, o sea, Sí. de ver el examen así tan grande y, a ver, es un examen, o sea, Exacto. de esto lo pasas a esto, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente todavía no presento, pero pues intenté primero que nada conocer al enemigo Sí. y después conocerme a mí también. Lo puedes hacer primero conocerte a ti, cualquiera de las dos Sí. funcionan, pero esas dos cosas se me hacen vitales. Y aparte, después de ahí, empezar a poquito a agarrar ritmo de Sí. estudio, porque no es lo mismo que empieces estudiando 4, 5, 6 horas a que empieces 2 horas. Yo empecé estudiando 1 hora y media, 2 horas. Ahorita ya traigo un ritmo más o menos en el que estoy estudiando tal vez entre 4 o 5 horas. Ok. Planeo irlo subiendo Sí. y eventualmente pues lo más que se pueda, ¿verdad? Sí, totalmente. Vamos a poner un poquito de contexto. Este examen nacional, pues es un examen que presentan más de 50,000 médicos mexicanos al año, más unos que otros extranjeros, y que de estos 50,000, pues menos de la mitad, menos del 20% va a pasar el examen como tal, pero a lo mejor de 50,000, 60,000 aplicantes, hay solamente unas 15, 18,000 plazas disponibles, ¿no? Entonces, más de la mitad de los que aplican pues no van a tener oportunidad de conseguir una plaza. Por lo tanto, se vive en este proceso, se vive un miedo a ser rechazado y a verse truncado el sueño de convertirse en especialista, ¿no? Entonces yo creo que este examen, yo lo dije, lo publiqué en redes, o sea, este examen sí para mí fue el examen más difícil de mi vida. Me preparé muchos meses, los médicos hacen eso, se preparan muchos meses y por lo mismo de que hay muchos meses de preparación, pues es igual, un proceso, es una montaña rusa de emociones, se vive por etapas, cada etapa tiene su emoción. Y bueno, platícame, por ejemplo, tú presentas en septiembre, porque se presenta este examen una vez al año a finales de septiembre. Ahorita estamos iniciando febrero, entonces pues que quedaron como 8 meses. 6, 7 meses. Se- Sí, 7, 8 7, meses. 8 meses. Entonces, pues en esta etapa, que todavía te queda una buena parte del año para presentar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has vivido el empezar a estudiar, a prepararte para Bueno, esta batalla? mira, primero que nada, con lo del tiempo. Ajá. Algo que me tiene muy tranquilo ahorita es que mucha gente me dice que con 6 meses es suficiente, ¿no? Yo siempre o sea, yo me conozco, sé que en general necesito un poquito más de tiempo para, o sea, Sí. que el promedio, ¿sabes? Sí. Porque me gusta como que ver todo general y luego ya me voy metiendo un poquito, ¿no? Entonces, me siento relativamente tranquilo por el tiempo porque aparte empecé, eso es importante, yo empecé ya como que enfocado en el ENARM más o menos en octubre. Ok. Un poquito antes ya estaba estudiando, pero... O sea, dijiste, voy a estudiar aproximadamente 12 meses, ¿verdad? Para el examen. Sí, aprox. Sí. Entonces, algo muy importante es que yo en su momento vi distintas opciones de cursos. Ok. No creo que sea indispensable tener un curso, Sí. pero en mi caso me puse a ver las formas de enseñar de estos cursos, ¿no? Sí. Al final, promoción no pagada, pero el curso del doctor Reyes, el que yo estoy usando, Ok. está el del doctor García, está el doctor Prieto, X. Hay muchas opciones. Muchas también. opciones. A mí personalmente me gustó porque las clases son como un poquito más dinámicas.
Ok. El tono de voz es cero monótono, entonces, y aparte es basado en GPC, Ok. que eso es importante, que el examen nacional pues es basado prácticamente en las guías de práctica clínica mexicanas. Sí. Entonces, es como ver un video de la GPC, haz de cuenta, Sí. ¿no? Entonces, bueno, me siento tranquilo porque tengo tiempo todavía. Claro. Estoy estudiando de la fuente correcta, por así decirlo. Y aparte, ahorita estoy más o menos a un mes de terminar la primera vuelta que le voy a dar Ok. al temario, que fue básicamente recopilación otra vez de información, Sí. volver a leer todo. Y ya más adelante voy a empezar ahora sí con como que más aplicado, ¿no? Con Sí. preguntas y diario y todo. Otra cosa que me tiene un poco muy tranquilo, bueno, que me tiene muy tranquilo, es que mi papá me decía que es que te estás presionando demasiado. Ujú. O sea, es un examen, si no lo pasas, no pasa nada. Ok. Y eso es algo que sí quiero como que dejar muy plasmado. O sea, a fin de cuentas, no pasarlo no significa nada. No te define. Entonces, no, para nada. Y también otra cosa que me dice es, yo conozco muchos especialistas que son brillantes y que se tardaron 3 veces en pasar el examen. Sí. Entonces, digo, tampoco es como que quiero yo tardarme 3 veces en pasar el examen, Sí. Nadie, pero, nadie quiere eso. pero estoy tranquilo porque sé que a fin de cuentas ahorita tengo muchas cosas con la tesis y con la maestría. Y digo, eventualmente, si no se dan las cosas como quiero, para el siguiente año ya voy a haber terminado la maestría. Sí. Entonces voy a tener un poquito más de tiempo y lo que tú quieras. Como quiera, la verdad es que trabajo todos los días en confiar en mí mismo. Y otra cosa muy importante es que no solamente estoy viendo el proceso, y es algo que me gustaría que la gente como que se llevara de aquí, que no solamente es el proceso del ENARM, o sea, Sí. no solamente es tu proceso de estudio. Yo estoy intentando trabajar en todos mis hábitos de vida, o sea, desde Claro. el sueño, actividad física, estabilidad emocional, Sí. alimentación, y todo eso ayuda mucho a que puedas tener o sea, si tienes un orden en tu vida, es más fácil tener un orden en tu vida académica Sí, también. totalmente de acuerdo. Entonces, pues yo procuro que mi lugar de estudio esté limpio, esté ordenado, procuro dejar ciertas horas específicas para estudiar, porque si no, cuando estás en tu tiempo de ocio, estás pensando todo el tiempo de que es que debería estar estudiando. Pues Exacto. no, realmente no, o sea, tienes que disfrutar tu etapa bueno, yo intento disfrutar mi etapa con mis amigos, con mi novia, con mi familia, Claro. y el tiempo que es de estudiar y punto. Sí. Entonces, si defines un horario para estudiar, el resto del tiempo puedes estar un poco más tranquilo porque Sí. pues ese no es tu horario para estudiar. Es tu horario de dormir, es tu horario de ejercicio, es tu horario de lo que tú quieras. Sí. Entonces, pues sí, me siento bien porque estoy trabajando, aparte no solamente me siento bien por el examen, me siento bien conmigo porque me siento que estoy creciendo, ¿me entiendes? Total. Entonces, Sí, claro. si te enfocas en esa parte de crecimiento físico, mental y aparte académico, pues como que siento que las cositas se van dando como Sí. una escalerita, ¿no? Y Sí. poco a poco vas sintiéndote un poquito mejor. Me gustó mucho eso que dijiste de soltar la idea de que si no pasas el examen, pues se acabó el mundo, ¿verdad? Sí, no, Se para pierde nada. todo. Realmente, cuando desde el principio tú sueltas, para empezar eso, que al final de cuentas, sí está en tu control estudiar y prepararte bien, pero si sueltas ese terrible destino de que si no lo paso, se acaba mi vida, se acaba mi mundo, pues te permites relajarte un poquito, disfrutar un poquito más el proceso y hacerlo más llevadero. Y también me encantó mucho eso que dijiste de que pues el estudio tiene etapas y hay que conocer muy bien el enemigo. Estamos en esta guerra de David contra Goliat y Goliat tiene sus debilidades, también tiene sus puntos débiles y hay que saber identificarlos. Entonces, algo que yo siempre le digo a los estudiantes que nos escuchan es que pues definitivamente es un examen más y como examen pues tiene tu temario. Te dan un temario, te dan guías de práctica clínica para que las leas y para que las estudies. Al final del día pues te están dando el material para que lo estudies, ¿no? O sea, el examen tiene por dónde pasarlo, o sea, tiene su manera de derrotarlo. Entonces, cuando tú ya conoces el enemigo, como bien lo dijiste, tienes tu temario bien establecido y tú dices, esto es todo lo que me tengo que saber, es un chorro y nadie lo niega. Pero dices, aquí Pero es un está. chorro para todos. Sí, es un chorro para todos, Eso es lo que, definitivo. es lo que a mí me ayuda mucho a pensar. Pero ya lo tienes identificado y dices, aquí está, esto es lo que me tengo que saber. Tengo 12 meses, 8, 6 meses para sabérmelo todo. Ah, bueno, vámonos por partes, ¿verdad? Vamos un día a la vez y vamos poquito a poquito. Me gusta mucho que dijiste que estás tranquilo
que es muy importante. O sea, yo he conocido gente en los últimos meses que me dijeron que ya empezaron a estudiar desde diciembre, desde enero. Falta mucho tiempo. Y cuando empiezas a estudiar desde antes, pues qué importante es tener bien organizado tu tiempo de estudio y tus otras áreas, porque si empiezas estudiando 8, 10, 12 horas al día desde enero, desde diciembre o noviembre, pues vas a terminar cansándote, te vas a fatigar y no vas a llegar a la meta. Esto es un maratón y tienes que llegar a la meta, o sea, Sí. tienes que llegar en óptimas condiciones al examen, o sea, no puedes llegar cansado al examen, tienes que llegar a romperla. Al final es una prueba de resistencia, es como lo dijiste, es un maratón. Algo muy importante que dijo Juan Millán cuando fue a mi podcast, Sí. es que el día del examen solamente vas a recoger tu trabajo de todo el año. El día del examen no es cuando lo pasas pasas con todo el esfuerzo que hiciste previo a ese día, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a fin de cuentas, como dices, conocer al enemigo, yo pienso que no solamente tienes que ser capaz de conocer el contenido del ENARM, sino también tienes que ser capaz de sentarte 4 horas a contestar un examen. Sí. Entonces es como si vas a correr una carrera de 10K, 20K, 30K, lo que quieras, pues tienes que entrenar para ello. Y a lo mejor no vas a correr un 30K antes de correr la carrera del 30K, pero pues sí tienes que saber correr 15 y tienes que saber correr 20, güey. Entonces, totalmente. Pues eso es prácticamente lo que sigue en esta etapa de estudio para mí. Sí. Ahorita que estoy viendo todo, acomodando mis notas. Y qué bueno que lo dices, porque definitivamente cuando te faltan muchos meses, ahorita que estamos a febrero, dijimos que faltan 7, 8 meses, pues los pilares de tu vida no se pueden perder, o sea, no puedes sacrificar todo, tienes que dormir muy bien, tienes que estar priorizando tus hábitos alimenticios, o sea, comer balanceado para estar bien nutrido, tienes que hacer ejercicio. Esto es casi obligatorio, o sea, no puedes permitirte... Es una demanda fisiológica. Exactamente, no puedes permitirte no hacer ejercicio por querer estudiar, porque el ejercicio te va a hacer sentir más motivado, te va a sentir más energizado y te va a dar esas endorfinas que necesitas para estudiar. El no querer hacer ejercicio para estudiar o el querer dormir menos para estudiar es como cortarse una pierna para correr más rápido. Exacto. Sí, Entonces, no vale la pena. Ahorita mi horario prácticamente... Qué bien lo dijiste. es frase robada, no es mía. Pero ahorita mi horario en las mañanas es... y otra cosa importante. Establecer un horario de sueño para dormirte y para despertarte. A la misma hora todos los días. Eso hace que sea más fácil y mejor calidad de sueño. Como que establecer una rutina, ¿verdad? Yo procuro no dormirme después de las 11 y procuro despertarme entre las 6 y las 6:30. Okay. La verdad es que sí me gustaría definir ya de qué tipo a las 6 despertarme. Sí. Sigo viendo todavía eso porque aparte estoy cambiando cosas en lo demás, pero bueno, el punto es que despertarte a esa hora, hacer ejercicio en la mañana y luego empezar a estudiar es lo mejor. Claro que yo estoy hablando desde una situación en la que ya no tengo la responsabilidad del servicio social, pero esa es otra cosa muy importante y eso es algo también muy padre del hecho de esperarte a presentar, no seguir como el estigma de es que es el servicio y tengo que presentar el examen luego después del servicio. Espérate, o sea, ¿dónde está escrito eso? No, yo también 100% recomendado, o sea, yo me tomé un año también, trabajé y hice otras cosas, o sea, no estuve descansando todo el año, pero definitivamente ese año me sirvió muchísimo. No digo que no se pueda, porque casi todos mis amigos lo presentaron mientras trabajaban en su servicio social, pero ese año, la verdad es que para mí, en mi salud mental, en mi estabilidad emocional, me sirvió muchísimo. Aparte que me ayudó a desarrollarme mucho en otras áreas, en mis áreas personales, familiares y de trabajo, pero 100% lo recomiendo. O sea, ese año me sirvió cañón y me permitió llegar a romperla en el examen. O sea, me adapté muy bien a mis hábitos de estudio gracias a esa estabilidad emocional y gracias a esa relajación que yo tenía por ese tiempo que me decidí tomar y llegué y como tú dices, o sea, yo llegué nada más a recoger el fruto de mi esfuerzo, ¿no? Es que realmente no, pues sí es eso, o sea, no es ese día, es todo lo demás. Y aparte, este año extra no solamente es crecimiento de currículum profesional, es crecimiento de currículum de vida. Eso es algo que yo siempre intento compartir en el hecho de esperarte un año más. Y nunca tienes una pausa, o sea, es primer año, segundo año, tercero, servicio social, R1, R2, espérate, o sea, no tiene que ser así, realmente no está escrito en ninguna parte que tenga que ser así. Entonces, sirve mucho para tomar perspectiva y aparte, por ejemplo, ahorita mi día es,
Me despierto, hago ejercicio, después tengo toda mi mañana y por lo menos tengo 3 4 horas para estudiar. Sí. Y luego ahorita estoy trabajando, entro al hospital a las 2 y salgo a las 8. Ok. Entonces, adquirir esa rutina me ayuda mucho a también tener menos cosas que pensar, menos cosas Sí. que planear y ya es, pues me despierto, gimnasio, estudio, trabajo, clases y a Ya es dormir. una rutina bien sólida. Sí, y bueno, pues en este caso, pues en esta guerra tan prolongada que es presentar en ARM, pues definitivamente algo que vencer es ese estrés, esa ansiedad y ese burnout que viven la mayoría de los que nos preparamos para en ARM. ¿Tú has vivido algún momento así que tú digas, ya me cansé, ya no puedo? ¿O te tomas algún día de repente para dejar de estudiar y relajarte un poquito? Ayer. Ayer, ok. Es que, Sí, no, sí, pasa, claro, ¿no? claro, Pasa. pasa mucho. O sea, mira, hay algo muy importante, que es que el Ajá. hecho de que, por ejemplo, en el curso yo tengo un temario y hay Sí, ciertas materias que hay que estudiar por día. Yo procuro que mi primera responsabilidad del día sea cumplir con eso, ¿no? sí. Porque así ya, si para las 11 de la mañana ya lo hice, uy, pues el resto del día es, pues me estoy un poco más concentrado en lo demás y aparte Sí. puedo dedicarlo para aprender un poquito extra y demás, ¿no? Sí, Pero sí, definitivamente algo que he platicado con mis compañeros que ya presentaron y los que están estudiando ahorita es que es prácticamente imposible seguir al 100% ese plan. sí. Es casi imposible. Habrá quien lo haga, no quiero tampoco desmotivar a quien quiera tener ese Ujú. pensamiento, Sí, pero es casi imposible. Y eso también me hace sentir un poco relajado porque a fin de cuentas para todos es igual. O sea, sí. lo que para ti es difícil, para todos está siendo difícil. Entonces, eso aliviana un poquito la carga. Y sí, definitivamente. Por ejemplo, de hecho, no sé si creo que te platiqué la vez pasada que estábamos ahí en mi casa, Ujú. que ahora en Navidad, por ejemplo, me atrasé un poquito Sí. porque pues tuve la oportunidad de salir de vacaciones con mi familia y del 25 de diciembre al 2 de enero estuve fuera. Ujú. Entonces tampoco es como que iba a estar en mi viaje estudiando, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, pues ese tiempo, a fin de cuentas, es un tiempo que tú puedes programar para descansar y te sientes también más tranquilo porque sabes que no vas a estar estudiando en ese momento Sí. y te da más pilas para seguirle adelante, ¿no? Definitivo. Yo creo que es algo que viven muchas personas que a mí me pasó y es algo que viven muchas personas que salen a otros lados, salen de fiesta, salen con la novia, salen con la familia, salen de vacaciones, pero en su mente está empezando, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Y esa vocecita que está ahí presionándote, pues hace que no disfrutes el No resto. disfrutas ni Entonces, el estudio ni las salidas. qué importante lo que dices de, oye, voy a salir de vacaciones estos 6 días, no voy a estudiar, o sea, no pasa nada, tengo más tiempo, ahorita tienes el tiempo. Entonces, me voy a dar 6 días para relajarme, para descansar, para disfrutar a mi familia, volvemos a la rutina, ¿verdad? Volvemos a darle y con toda la actitud y seguimos, pero ahorita voy a disfrutar, voy a relajar, voy a soltar, no voy a estar pensando de que ching, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, ya los demás se me adelantaron, no voy a pasar, por culpa de mis vacaciones y por culpa de mi familia que quiere estar conmigo, no voy a pasar el examen. No, espérate, tranquilo, tranquilo, respira. Y también días individuales. Es Exacto. lo que te decía, por ejemplo, Sí, ayer. O sea, sí, ayer de plano no me pude concentrar. sí. Y dije, ¿sabes qué? Tampoco me voy a forzar tanto cuando ahorita no puedo. O sea, ¿y por qué Sí. no puedo? Porque tengo, desde que regresé de enero, estudiando todos los días. Sí. Entonces, pues tienes que tener un momento de break también Ujú. dentro de, o sea, no necesariamente de que una semana, 2 semanas de descanso, sino Sí. uno o que otro día, cada 2, 3 semanas que descanses y digas, hoy voy a ver series, no voy a hacer nada. Claro. Se me hace súper valioso. Y a fin de cuentas te da más pilas para estudiar más. Por ejemplo, hoy me siento muy, muy tranquilo de mente para sentarme a Sí. estudiar unas 3 4 horas sin Ujú. problema. Claro. Entonces, eso vale mucho, la verdad. Sí, justo lo platicábamos ahí en la fiesta de José Adrián la vez pasada, platicaba con Ana Pau, que me preguntaba, oye, pero ¿cómo lo hiciste? Porque después de tomarte un año, a veces volver a la rutina del Ah, estudio claro, claro. está Es pesado, bien ¿no? A mí pesado. me pasó, o sea, yo trabajaba y trabajaba en cosas de medicina, pero al final de cuentas no reforcé mis hábitos de estudio durante ese año. Entonces volver al estudio fue complicado para mí. Sí, claro. Pero creo yo que eso es algo que me caracteriza, creo que también tú lo tienes, que pues cuando sueltas esa presión de tener que estudiar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, puedes permitirte relajar y tomarte un día de descanso de vez en cuando sin presión. O sea, eso es vital porque el burnout es cansancio acumulado que al final truena, es como una olla de presión, ¿no? Está aumentando la presión y al final truena, o sea, no hay de otra. Si el escape no es suficiente, la olla truena. Entonces,
yo me tomé muchos días y mi esposa lo sabe. O sea, había días que me decía, oye, Diego, ¿no debería estar estudiando? Y yo, sí, pero decidí descansar, ¿sabes? Y no me voy a sentir mal porque si no, voy a tronar. O sea, tenía planeado estudiar, ¿sabes qué? No, mentalmente no estoy dispuesto, vamos a permitirme descansar y hacer cosas activas de descanso. O sea, no me voy a poner a leer otras cosas, no me voy a poner a hacer ejercicio intenso, no me voy a desvelar, o sea, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio normal y me voy a dormir temprano para mañana estar al 100. Descansar Sí, realmente. Exactamente, descansar realmente para que mi mente el día de mañana esté al 100 y poder estudiar y recuperar lo que a lo mejor se perdió, ¿no? Y como cualquier pues, ejercicio de resistencia, pues poco a poco. Sí, poco a poco. Es lo que yo le digo a mis compañeros que están empezando ahorita a estudiar, de que es que nada más estoy estudiando una hora, fíjate, pues estás empezando, No, lo dicen los maratonistas. El 80% de tus carreras deben de ser corriendo lento. ¿Sí? Entonces, igual con el estudio, o sea, no pasa nada si estudias 1 hora, 2 horas, 3 horas al día, no es poquito. O sea, el punto es que lo hagas todos los días o que lo hagas la mayor parte de los días. Estudiando poquito todos los días, refuerzas tu hábito y te vas entrenando para después, porque unos meses antes del examen, pues sí hay que aumentar el ritmo, ¿verdad? Sí hay que empezar a estudiar pues más. ¿El último mes cómo estuviste? Pues el último mes, literalmente estudiamos más de 12 horas al día, o sea, Ese era es mi todo punto, el día. Ese es mi punto. Sí. Para llegar a poder ser capaz de estudiar 12 horas, primero tienes que ser capaz de estudiar 6. Sí, y antes antes de 6, 4, antes de 4, 3, 2, 1, o sea, es totalmente, sí, los últimos días estudiábamos 14, 15 horas diarias y hacíamos más de 500 preguntas todos los días, que tú lo dijiste, o sea, el examen nacional consta ahorita de 280 preguntas de opción múltiple. Nosotros, 3 semanas antes, hacíamos casi el doble de un examen normal todos los días. Eso me hace súper bien. Eso, el día de que, cuando llegó el examen, para mí fue, o sea, realmente las 4 o 5 horas que me tardé presentándolo se fueron fácil, se fueron tranquilas, o sea, no había presión, no había como que esto nunca lo he hecho. Tenía ¿sabes? la capacidad. Tenía la capacidad, tenía el rendimiento, tenía la práctica. La experiencia. Y fue nomás una vez más, o sea, tengo 3 semanas haciendo lo mismo, lo voy a hacer una vez más, lo voy a hacer bien, porque ya lo sé hacer bien, y se logró el objetivo. Y la experiencia, ¿no?, te da confianza. Sí, y totalmente. Eso hace que contestes mucho mejor. Que eso es el consejo número 1 que le doy a mis estudiantes. O sea, el examen, antes, o sea, el día de que tú lo presentas, tienes que tener la experiencia de haberlo presentado muchas veces unos días antes. O sea, no es como que no hay preguntas en internet, no es como que no hay información en internet que tú te puedas confrontar. Entonces, tú el examen ya lo debiste haber presentado varias veces antes de ir a presentarlo. Sí. Y eso te da mucha confianza, te da práctica, te da experiencia y llegas seguro al examen, nada más como tú dijiste, a recoger el resultado del esfuerzo sembrado. Nada más. Pues espero en septiembre llegar a recoger un... Hermanito, no tengo dudas de que te va a ir muy bien. Un buen resultado. Sí, pues hermanito, pues muchas gracias por estar acá. La verdad es que excelente episodio. No sé si quieres compartir tus redes sociales para que los que nos estén escuchando te puedan seguir. Bueno, ahora mi página profesional es drjorgegzze, porque soy González Echeverría. Ahí a partir de ahora voy a estar subiendo todo mi contenido de medicina. Y pues muchas gracias por invitarme. La Hermanito, verdad es que un honor platicar contigo, de verdad. Estuvo increíble. Y ojalá que las personas que nos escuchan puedan encontrar algo de valor en esta experiencia que tenemos nosotros, que es poquita o mucha, pero yo creo que el compartirla pues a alguien le debe inspirar, le debe motivar y le debe servir, ¿no? Mi pensamiento con el podcast siempre es que mientras ayude a una persona ya voy de gane. Ya vamos ganando. Y ya estoy seguro que así va a ser. Hermanito, pues muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Nos vemos, bro. Venga.